Ni las gafas con las que Pedro Sánchez quiso desviar el foco de su interrogatorio en la comisión de investigación en el Senado evita su miopía aguda. El presidente del gobierno no ve o no quiere ver todo lo que le rodea y que hace prácticamente insoportable su legislatura. La corrupción sigue siendo su principal enemigo, aunque parece que no solo no le importa, sino que ha aprendido a vivir con ella. Esta misma semana el exgerente del Partido Socialista declaraba en el Tribunal Supremo el importante flujo de dinero en metálico que durante años se produjo en Ferraz con un control poco efectivo. En las últimas horas también conocíamos los supuestos tickets falsificados que aún conserva la cúpula socialista para intentar encubrir esos pagos en sobres. Un pago en metálico que el propio Sánchez también recibió, así lo reconocía él mismo ayer, lo que deja importantes dudas sobre la mesa y hace aún más graves esas declaraciones. ¿Cuándo se realizaron esos pagos? ¿Era ya presidente del gobierno? Una corrupción que salpica a su mujer y a su hermano, a su ex número 2, Santos Cerdán, en prisión, y a su ex número 2, José Luis Ábalos, ya imputado. Además, inminente el último informe que la UCO ha entregado al juez y que volvería a poner en el centro de la diana a otro de sus ministros, en este caso a Ángel Víctor Torres. Tampoco le debe importar la reciente ruptura con Junts, lo que hace casi imposible que salgan adelante los presupuestos generales del próximo año o que la relación con Podemos cada vez esté más enquistada. Y socios aparentemente fiables, como el PNV, empiezan a ver más cerca un adelanto electoral. La Moncloa lleva meses siendo la casa de los líos que, lejos de apaciguarse, cada semana van a más. Una realidad que demuestra que las gafas de Pedro Sánchez están mal graduadas porque es imposible hablar de gobierno limpio con todo lo que tiene encima. ¿Qué tal están? Muy buenos días. 31 de octubre, miramos el calendario para felicitar a San Alonso Rodríguez. Por delante 2 horas de programa en la que, como no podía ser de otra manera, vamos a repasar esas 5 horas de comisión, de interrogatorio a Pedro Sánchez en la comisión de investigación por el caso Koldo que se celebró ayer en el Senado. También vamos a hablar de todas las novedades de cara al 2026 que se plantean con esa zona de bajas emisiones. Hablaremos de ese tasazo de basuras que ahora el Ayuntamiento de Madrid reconoce que no se pagó o no se cobró todo lo que se debía de cobrar, y también cruzaremos hasta el charco para irnos hasta América y ver esos últimos movimientos que Donald Trump está planteando de cara a un futuro. Como siempre, vamos a comenzar ya el programa y lo vamos a hacer pues saludando a don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Manolito Kant, que era un tipo que pensó mucho ahí en la Alemania del siglo XVIII, hasta principios del XIX, porque él muere en 1804, decía que en la realidad existían el fenómeno y el noumeno. El fenómeno era lo que veíamos, lo que aparecía, y el noumeno era la cosa en sí, lo que era. Pues aquí en la política española ya cada vez hay más distancia entre el fenómeno y el noumeno, entre lo que es y lo que aparece. Y estos días hemos tenido algún ejemplo muy significativo de esa distancia, ¿no? Por ejemplo, en lo que han llamado el funeral. Han llamado funeral a algo que no era un funeral, evidentemente, y en la presentación que hizo ayer de su historia el señor Sánchez en el Senado, ¿no? Estamos moviéndonos ya en una distancia cada vez mayor entre lo que los medios de comunicación al servicio del poder venden como relato y presentan como relato cierto y lo que de verdad pasa. Entonces, esa distancia entre lo que es de verdad y lo que nos hacen ver que efectivamente existe hace que estemos viviendo una especie de distopía formidable en la que cada vez más gente tiene más difícil alejarse del mito, alejarse de la mentira, alejarse del teatro, de la performance. Aquí tenemos una obligación, que es tratar de explicar el noumeno, es decir, de contar la cosa en sí, de contar lo que ocurre, de contar la realidad y de acercar a la gente a la realidad. Es difícil que encuentren muchas fuentes en España fiables para de verdad conocer lo que de verdad pasa. Muy buenos días también a Josep María Francas. ¿Cómo estás? De momento vivo. A mí me recordó la compadecencia de este chico ayer a lo de Manolito Gafotas, ¿no? Que es un personaje del Viralindo, pero no entraré en detalles porque como trata muy mal Manolito Gafotas a su hermano, incluso lo insulta, prefiero no entrar por ahí porque me metería donde no me llaman. Lo que me impresiona hoy de la prensa en general
es darme cuenta de que da igual los personajes. O sea, lo importante de Pedro Sánchez, lo peor que ha hecho, y creo que será difícilmente sustituible, es dividir a la sociedad española en dos grupos, o en dos, como queráis llamarle, absolutamente irreconciliables. De manera que cuando él dice una tontería, unos aplauden y otros escupen o silban. Y da igual lo que diga, da absolutamente igual, ¿no? Es decir, las ausencias ayer, el no mojarse, el despreciar al Senado e incluso insultar al Senado y a los senadores, que por cierto hay senadores socialistas y alguna vez incluso han sido mayoría, da absolutamente igual. Los suyos le van a aplaudir y los contrarios no le van a aplaudir. Dijera lo que dijera, hombre, claro, detrás de esos problemas es que puede haber un juez. Entonces, según lo que digas, el juez ya va por la parte objetiva. Por eso fue tan cauto en la mayoría de cosas. Pero por lo demás, este hombre puede hacer lo que quiera, que media España le va a aplaudir con las orejas. Desgraciadamente yo formo parte de la otra media España, con la cual está harta de él, pero vamos a peor. En mesa también nos acompaña Jorge Sanz, bienvenido, buenos días. Natalia, buenos días. Y antes de presentar a los dos grandes invitados del programa de hoy, vamos a ir con una última hora que acabamos de conocer, que es que el juez Leopoldo Puente ha remitido esos testimonios a la Audiencia Nacional sobre los cobros en metálico que el Partido Socialista habría realizado tanto a Ábalos como a Koldo. Se abre así una nueva línea de investigación en este ámbito fundamental del Supremo. El juez considera que existen elementos suficientes para investigar a estas dos figuras claves, a José Luis Ábalos y a Koldo García, que pudieran ocultar actividades irregulares o delictivas. La decisión aumenta la presión sobre este Partido Socialista y de nuevo vuelve a sobrevolar esa financiación ilegal, esa financiación irregular sobre el Partido Socialista. Ahora sí, como decíamos, el juez Leopoldo Puente sí que tiene en consideración esas conversaciones que harían más que evidentes esos pagos en metálico, esos sobres, tanto para Ábalos como a Koldo. Toda esta información se la iremos desarrollando, se la iremos ampliando a lo largo del programa de hoy, pero ahora sí que sí, vamos a presentar a los dos grandes protagonistas, como decía, del programa de hoy. Por un lado, Manuel de la Peña, doctor y especialista experto en longevidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y la gran protagonista, podemos decirlo así, del programa de hoy y de toda la semana, que es Pepita Bernat. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien. Y voy a comenzar con una pregunta un tanto indiscreta que no se debe hacer, pero en este caso yo creo que nos hace sentirnos orgullosos, porque ¿cuántos años tiene usted? 106. ¿Por qué nació? ¿En qué año? En 1919. Aunque el físico aparente otra edad mucho menor, 106 años. ¿Y cómo se encuentra? Muy bien, estupendamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hábitos lleva a cabo para estar tan estupendamente con 106 años? Normal, una vida normal y sencilla y nada, y corriendo. ¿Se ha cuidado a lo largo de estos 106 años? ¿Ha hecho algún tipo de exceso? ¿Qué debemos evitar? Si No, yo creo que lo que yo tengo, que me ha dejado como estoy, es bailar. A mí me gusta mucho bailar, moverme. O sea, moverme de todas formas, pero lo primero es bailar, bailar, bailar. Porque tiene una cita que no se pierde, que es acudir a La Paloma, A La Paloma cada domingo. Ajá, eso no se lo pierde. Menos que estaba aquí, pero cada domingo en La Paloma. Además, usted, pese a su edad, a sus 106 años, pese a haber vivido en una época complicada, ha sido... Complicadísima. Ha sido un referente para muchas mujeres, porque usted emprendió, usted decidió irse a Suiza, dejar todo y comenzar una etapa nueva. ¿Fue duro ese cambio? Pues nada, marcharme de mi casa y para que no me encontraran a Suiza. ¿Y allí comenzó a trabajar? Allí, sí. ¿Luego regresó? A los 2 años. Estuve 2 años y pico en Suiza. Y entre sus negocios una peluquería. Aunque a usted no le gustaba... Dos peluquerías. Aunque a usted no le gustaba... No, yo peinar. no soy peluquera y lo hago todo mal, pero tengo una sobrina que es una maravilla de peluquera y ella llevaba los negocios, yo la ayudaba mal, pero la ayudaba. Y dos restaurantes y una carnicería y un chiringuito en la playa y un restaurante. Vamos, todo un ejemplo de emprendimiento. Todo bien. Y yo, conociéndola un poquito más acerca de usted, he descubierto esa faceta del amor. ¿Cómo le ha tratado el amor en estos 106 años? Bueno, la primera etapa malísima, el casamiento malísimo, pero la segunda parte buena, muy buena, muy buena. Porque con 73 años descubrió a su verdadero amor. Exacto.
Sí. A los 73, ¿eh? Sí. Entonces, en La Paloma, ¿eh? ¿Dónde si no tenía que ser en La Paloma? Tenía que ser en La Paloma. Allí encontré mi gran amor. Pero duró 9 años y también se me murió. Bueno, pero fue muy feliz durante esos 9 años. Felicísima. Y queda demostrado que el amor no entiende de edades. No, el amor no tiene edad. No. Vamos a ir al apartado más científico, al apartado más médico. Comentábamos antes de la entrevista, es de 1919 y llama la atención que hasta qué edad vivían de media las personas que nacían en 1919. Fíjate, en 1900, en su época, se vivía la esperanza de vida en España, era de 33, 35 años. En España y en el mundo se vivía solo hasta los 33, 35 años. Fíjate qué importante es. Y en cambio hoy España tiene más de 20.000 personas que pasan de los 100 años. Estamos en el podio mundial de la longevidad, pero hay 21 personas hoy que tengo localizadas en España que pasan de los 100 años, de 110. Por ejemplo, Angelina Torres tiene 112 años y vive en Barcelona. Y María Brañas, que ocupó el podio mundial de la longevidad, se murió hace dos años con 117 años. Es decir, llegar a los 100 años hoy es una realidad. Y yo la pregunta que le haría a tu audiencia es, a los que tienen 80 años, ¿qué planes tienen para sus próximos 40 años? ¿Qué van a hacer hasta los 120? Porque ya es real y es posible, porque mi libro se basa en historias reales y Pepita, que tiene una cabeza privilegiada, ¿sabes lo que representa Pepita? Una cosa que para mí es esencial, que nadie tenga miedo a que va a perder la cabeza, porque la cabeza hay muy pocas personas, las que no se cuidan, que la pierden, pero no se pierde la cabeza tan fácilmente como nos dicen. Y ahí ves la memoria que tiene, que es un ejemplo paradigmático. Tiene más de 12 millones de visitas en nuestras redes sociales, por su estilo de vida y por su memoria y por su capacidad de superar problemas. Ha superado guerras, pandemias, y tiene una capacidad de superación que es ejemplar. Sí, fácil no se lo ha puesto la vida con todo lo que ha vivido en estos 106 años. Queremos los consejos, Manuel. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos para llegar así de bien hasta los 106 años? Pues mira, aquí hay 3 cosas que son esenciales. Corrígeme, Pepita, pero es la dieta, el ejercicio físico. Crescencia con 111 años hace una tabla de 21 minutos de ejercicio físico diario. Y después la música. A todos les encanta bailar. A todos les encanta bailar. Y con esos 3 ingredientes tan sencillos, una dieta mediterránea, bailar o ejercicio físico y la música, suficiente. Y además se da la casualidad de que en España tenemos los 3 ingredientes de la longevidad, que es el mejor sistema nacional de salud del mundo, la mejor seguridad social del mundo y los mejores productos de altísima calidad del campo español. Tenemos los mejores productos alimenticios en el campo español. El aceite de oliva de España es el mejor. ¿Qué ocurre? Que la consumen los japoneses, por eso los japoneses son muy longevos. Y de hecho, Pepita se toma todos los días, cuéntalo tú si quieres, la tostadita de pan con aceite de oliva. Sí, eso siempre. La tostadita de pan con aceite de Borges, de aceite de oliva. Virgen de nuestro pueblo, que es Borges, provincia de Lérida, que es el mejor que hay, ¿eh? Y luego, pues, una pastillita de chocolate. Negro, mira, el chocolate. negro. Y el café con leche. Las Borges blanques. Ja tenemos un desayuno que Borges apuntar. blanques. Les Borges blanques, el millor oli que hi ha al món. No, I no està reconegut. Fantàstic. ¿Y usted toma algún tipo de medicación, algún tipo de pastillas? Porque vemos que todo el mundo está enfermo, todo el mundo tiene... No, pastillas pocas. Claro, Claro. que eso también Una es... para la circulación y otra para dormir y una pastillita que me da el doctor. Alguna cosita le damos. O sea, pero ¿es posible llegar a los 106 años tan estupenda como...? Por supuesto. Como Pepita. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es esencial. Cuando todos los supercentenarios en el estudio tienen controlada la tensión arterial, tienen su colesterol LDL por debajo, que es el malo, de 70, no fuman, son todos flacos y flacas,
todos están con la cabeza inmaculada, porque la cabeza se pierde por microictus asintomáticos provocados por una tensión fuera de control y un colesterol descontrolado, que provocan microictus asintomáticos, vas perdiendo funciones cognitivas y tú no sabes por qué las estás perdiendo, porque no sabes lo que te está pasando. Entonces, todos los que se cuidan la mayoría, no tienen esos problemas. ¿Por qué tiene tantos beneficios el ejercicio físico? No hay que dejar de moverse nunca, porque el ejercicio físico, cuando dejas de hacerlo, pierdes movilidad y masa muscular, y esa pérdida de movilidad es muy difícil recuperarla. Por eso a todos les aconsejo que no dejen de hacer ejercicio físico. Por eso el baile es una manera de hacer ejercicio físico, con una ventaja todavía superior, que cuando mezclas el baile o el ejercicio físico con la música, lo que hace tu cerebro es fabricar el mejor analgésico que hay del mundo, que son tus propias endorfinas. Y eso es lo bueno que tiene. Entonces, todas las personas mayores que mantienen su cabeza sana es porque liberan endorfinas y neurotransmisores que protegen su cerebro de cualquier tipo de patología. Por tanto, hay que mantener mentalmente activo. Y hay otra cosa que me encanta de Pepita, que prefiero que la cuente ella: pensamiento positivo. Sí, yo soy positiva. ¿Es muy positiva? Sí. Muy positiva, siempre lo he sido. ¿Y cómo lo consigue? Porque hay veces que la situación ni política ni actual nos lo pone muy fácil. Bueno, pues lo tienes que superar. Se tiene que superar. Positividad. Y tanto. Hay cosas muy malas, pero también hay de muy buenas. Entonces, pensar Venga, en las buenas... ¿qué cosas buenas hay, Pepita? Algunas. Venga, Por dinos. ejemplo, como yo, ir a bailar, pasárselo bien, ser positivo, no ver nunca lo malo. Ver algunas cosas buenas también que hay. No todo es malo en la vida. ¿Tienes miedo a la muerte? No, Muy buena. no. Yo si quiero morirme ahora ya puedo morirme. ¿Qué hay al otro lado? No hay lo al sé. otro lado? Ya lo sabré cuando llegue. Pero no, Pero tú estás preparada. yo estoy preparadísima. No me importaría qué morirme en es- ese y qué- momento qué- sin daros un disgusto, pero... Dile que ¿qué tienes es lo- aquí debajo. ¿Qué es lo peor de envejecer? ¿Qué es lo peor de envejecer? Porque No. todos aprendemos a envejecer. Yo estoy aprendiendo Yo a no envejecer. aprendo a envejecer, yo me parece que no me embellezco. Bueno, sí, pero envejecemos. Físicamente sí, Envejecemos. pero- ¿Cómo se aprende a envejecer? Yo no aprendo a envejecer, aprendo a bailar y a pasármelo bien. Por ejemplo, De te pongo forma me embellezco, claro que sí. Te pongo un ejemplo. A mí una de las cosas que me parecen más duras de envejecer es ver que se mueren tus amigos. Por Bueno, ejemplo, he enterrado toda la que familia. desaparece tu familia, tus amigos. Toda ¿Eso es la lo más duro familia. de envejecer para ti? Mayores y pequeños, toda la familia acabo de enterrarla yo. Me queda una hermana que es la pequeña. Éramos 7. Yo soy la mayor y queda la pequeña. También la enterraré, porque supongo que está muy malita y yo estoy muy bien. Me sabe muy mal, pero me parece que también la enterraré. ¿Y cómo es tu día a día, Pepita? ¿Dónde vives? ¿Vives solita en una casa? o No, vivo con una sobrina. ¿Vives con una sobrina en su casa? O mi sobrina vive conmigo. Que te cuida mucho Sí. y te sí, quiere. sí, y te quiere demasiado. mucho. Muy Demasiado. pesada. Muy pesada. Muy pesada. Pero muy buena. Ah, encantadora. Encantadora. Pero vivimos juntas. Y- Ella vive conmigo y yo vivo ¿Y con cómo ella. es tu día a día? ¿Te despiertas No, ella pronto? no se ¿Te preocupa despiertas de nada. pronto? ¿Trabajas en la casa? Es ella, ¿Cocinas? la casa. Yo hago la cocina. ¿Ah, sí? Soy la cocinera. ¿Y qué Yo voy a cocinas? comprar con ella, que Sí. me acompaña, a la boquería. Compramos, yo guiso. Ah, ¿vives en Barcelona? Sí. Ah, em sembla que vivías en No, en yo vivo en Lleida. Barcelona. Vivimos en Barcelona, vaya. Vale, Y vale. vamos vale. a comprar a la boquería. Claro. Que ¿Y a bailar a la paloma? Claro. vivimos allí. Pero cocina bailando. Cuéntale cómo cocinas Eso sí, bailando. yo meneo la cazuela bailando. Y hago el guisado bailando. Ejercicio. Y voy de un lado a otro bailando. Y siempre estoy bailando. ¿Carne o pescado? Pescado. Tú más el pescado. Sí. Claro, Sí, también como carne. pero poca, Poca. poca. ¿Jamón? Verduras. Y menos roja. ¿Y jamón? Sí, me encanta. El de Navarretinto que tenemos aquí. ¡Buah! Me encanta el jamón. Sí. Y mucha verdurita. Verduras tomas. ¿Verduras?
verdura, Sí. mucha fruta, Sí. porque en Lérida somos gente de fruta, Sí, claro. somos fruteros. Las peras, las manzanas. Las peras, las manzanas, los melocotones, melocotones. los higos y todo lo que venga. De Claro. Lérida, estupendo. ¿Qué comiste ayer con Loles León? ¿Qué comimos con Loles León? ¿Qué comiste? Pues cachofas, también en una ensaladita, y lo sencillo, lo básico. Lo rico. ¿Y, lo y así rico. el guiso que te queda mejor? El estofado, ¿Carne con patatitas? sí. Oh. O con una cachofa o con el acompañamiento que pongas. Un estofadito bien hecho es lo mejor que hay. Frankie, eso hay que probarlo. Son palabras mayores, ¿Eh? ¿eh? Son palabras mayores, un estofadito, ¿eh? ¿No os gusta? ¿Y sabes otra cosa, Pepita, que me gusta, Julio? Cuéntanos, cuando te duele algo, cómo se van los dolores, que eso es importante. Bailando. Importante. Y Yo ahora tengo dolor de cabeza y mi sobrina, tómate una pastilla. Ni hablar. No. Yo me pongo a hacer mis movimientos, bailo, me voy, me corro un poquito, todo lo que puedo, y a la media hora se me ha ido el dolor de cabeza. ¿Y tienes ahí algún novio acechante o no? Sí, Eso ya no. sí, di la verdad. A esto ya no llegamos. Pero si bailas bueno. los domingos con un no Ah, de bueno, 60 años. Para bailar. Bueno, Tiene pareja de baile. Pero Para está bailar. un poquito... Sí. Un señor de 70 años. Sí. Yo tengo 106. Pero le encanta bailar conmigo. Y va a la Paloma expresamente poder bailar conmigo. Y no te pisa ni nada. No te pisa cuando baila. Bailando. Baila No, bien. porque es un hace gran bien. bailarín. Es un gran bailarín. Un Fíjate. gran bailarín. Manuel, Oye, sí. yo quiero romper con un mito porque mucha gente en casa estará diciendo, claro, seguro que son los genes. Seguro que Pepita está así de bien por los genes, pero hay un dato revelador que es que llegar hasta los 100 años o más, solamente el 25% depende de los genes. Todo Efectivamente. lo demás son los hábitos. Efectivamente, no somos esclavos de nuestra genética. La genética sí es importante en un sentido. Si tus padres han tenido algún tipo de enfermedad, has heredado una predisposición genética. Por ejemplo, si tu padre ha sido hipertenso, hay 50 genes asociados a la hipertensión. Si tu padre o tu madre tiene el colesterol alto, hay un componente hereditario y hay una predisposición. Pero no somos esclavos de la genética. Lo más importante hoy es la epigenética, es decir, cómo influyen nuestras costumbres sanas en la expresión de los genes. No podemos cambiar la secuencia de nuestros genes, pero sí podemos cambiar cómo se expresan. Y eso es lo más importante. Por eso hoy trabajamos más en inculcar esas costumbres sanas. Fíjate, es decir, tú y yo podemos heredar la misma casa. Eso es la genética, pero si tú la cuidas, yo no, yo a los 20 años tendré que cuidar de pintar la casa y arreglarla. Tú la has cuidado, la genética de esa casa es la misma, pero las costumbres tuyas han sido buenas, por tanto hay que cuidarse. Oye, Pepita, una pregunta. ¿Tú tienes móvil? ¿Tienes ¿Teléfono móvil? ¿Tienes teléfono No, móvil? no, ¿Por qué? no me gusta. Por eso vive Lo tantos mismo está la años. clave ahí, ¿eh? No me su gusta el sobrina. móvil. No te gusta el móvil. No. ¿Y qué ves? ¿No ves a los jóvenes todo el día con el móvil? Todo el día con el móvil. ¿Y qué te parece eso? Horrible. Es horrible. ¿No hablan entre ellos? Lo peor que puede haber ocurrido, que los niños con pocos años, los padres ya les dan el móvil para que se entretengan. Es lo peor que pueden hacer. Pero es que además... Lo peor que pueden Sí, hacer. sí, sí. Porque el niño tiene uno pequeño, pero mayor lo quiere más grande. Y llega que van por la calle todos los chicos y las chicas van con el móvil. Yo a veces estoy en el balcón. Yo vivo en una calle del Carmen que es bastante concurrida, calle casi la Rambla de las Flores. Y me pongo en el balcón y me da un no sé qué de ver a todos los niños y jóvenes y todos, si va una pareja, los dos con el móvil. No hablan entre ellos. No hablan. Ayer, de hecho, Julio... Tremendo. ayer- Es tremendo, esto es tremendo. una cosa tremenda. Pero ayer dime qué te pasó, porque ayer fue muy divertido. Ayer, en un tablao flamenco, un chico de 18 años, le digo, la sigo en redes sociales, veo todos los días, pero creía que usted era inteligencia artificial, que estaba diseñada por A ver, inteligencia. Yo no sabía ¿cómo que me usted puede ver a existía. mí de esta manera? Y es que están, no sé, sencillamente con el móvil. Igual las chicas que los chicos, igual.
Porque van una pareja y no van como pareja, van con su móvil. No se comunican. No se comunican. Tremendo. Es tremendo esto, ¿eh? Sí. No sé dónde vamos a llegar. Sí. ¿Tienes nietos? Sí. No, ¿Sí? nietos no tengo hijos. ¿No tienes hijos? Pero tengo muchos sobrinos, muchos sobrinos. Muchos, debes tener Muchos. 80. Me han salido sobrinos por todos lados. ¿Y te cuidan? Están fuera de Barcelona. Ya. En Barcelona tengo mi sobrina, Sí. que vive conmigo, y otra sobrina con una nieta, con una hija, que también vive en Barcelona, y también están conmigo como tiene que... Pero la chica ya va con el móvil. Fíjate. La Oye, madre Manuel, ¿qué no. dices que lleva aquí Pepita? Ah, bueno, A ver. lleva ahí, a ver, ¿Eh? no sé qué tienes, que es un regalito que te hemos traído del Vaticano, ¿no? Creo. A ver qué tienes. No, lo llevo. Sí, tiene el blanco ese. ¿Qué pasa por las noches con el blanco? Ahí lo tienes. Llevas algo ¡Ay, luz! especial. Lleva un rosario, ¿no? Me asombró muchísimo. ¿Qué te asombró ayer por la noche? Que estaba toda bendecido. oscura y aquí tenía una lucecita. Digo, uy, si tengo luz aquí. Es preciosa, ¿eh? Es un rosario con luz. Está bendecido los por el que- cardenal Acerbi, que acaba de cumplir 100 Pero- años. Pues en no me el ibas a Vaticano. regalar uno, Manolo. Sí, aquí. No rompas la sorpresa, No, Julio. no he dicho nada. A ver, venga, vamos a hacer como que... que Julio no ha dicho nada. Manuel, teníamos una sorpresa muy especial para Julio, para todos los espectadores, que viene desde el Vaticano. Sí. Hazte el sorprendido, Julio. Sí, pero vamos a Caray. ver, no es solo para ti, Julio. No. Esto está bendecido por el cardenal Acerbi, que acaba de cumplir 100 años en el Vaticano, ha estado con Caray. 4 papas, Caray. y es para ti y toda tu audiencia, no Pues ya solo está. para ti, que hay que Oye, qué compartirlo bonito. con la audiencia. Pues claro. Muchísimas Bendecido gracias, por el Manolo. cardenal Mucho Acerbi. cuidado, Manolo, no nos carguemos la mesa. Pero muy por bien, el cardenal Acerbi, que Maravilloso. acaba de cumplir 100 años. Muchísimas gracias. Y nosotros- Pepita, tendremos... Los dos ya tenemos... Ya lo tengo, ya. Y de parte tanto de Julio como del Club de Amigos, para Pepita también tenemos un regalo para que se lo lleve Oh, hasta... ya. No, pero Estupendo. enséñaselo como Para que cocinas. A se ver. acuerde de todos nosotros. Ábrelo y enséñanos Uy, 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 en uy, qué qué consiste. alegría. A ver, Claro. Ya que dices Qué que maravilla de cocinas, regalos. para Qué que no te intercambio. ensucies cuando cocinas. Además, con estos delantales puedes bailar. Guau, para Ay, puede cocinar. bailar, qué cocinar ese alegría. estofado riquísimo y no ¡Ay, nos qué manchamos. mono! O sea, Una monería, muchas gracias. Hombre, Omar, Hombre, sisplau. esto es una maravilla, Moltes gràcies ¿eh? a vostè, Pepita, Bueno, me gustaban mucho los toros, ¿eh? Así, ¿eh? Mi Pues es marido- que esta televisión se llama El Toro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí. El Pues Toro había ido Televisión. yo mucho a los toros, Pues con mi mira. marido. Sí, claro. Muy bien. Pues Pepita, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy aquí. Es un Cuando verdadero quiera. privilegio, un verdadero placer tenerla aquí, escucharla. Ya hemos tomado algunos datos para intentar llegar hasta los 106 años, pero os lo Pero digo, dile, llegan dile a así tu de sobrina que te haga una foto con el delantal puesto. Ahora mismo, Y la cuando la pondremos vea, en la bien. tele. Eso es. Que me haga una foto con Ahora el... mismo. Cuando esté cocinando, que su sobrina Sí, le haga ahí, una foto y en la así cocina. cuando esté cocinando. En la Cocinando y cocina. bailando con Y ya la el- puede mandar. Tú te Claro. pones el delantal y nos envías la foto o el vídeo. Oh, y tanto que sí que lo hará. Que es muy aficionado a hacer fotos, ¿eh? Claro, Pues, claro. Pepita, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Y al doctor, que Y siempre Manuel, nos... como siempre. gracias. Muchísimas gracias, me voy encantado, pero te voy a dar para mí la noticia más agradable, y es que ayer tuve la suerte de que Pepita llamó a mi madre, que está en el Club de Amigos de Televisión del Toro, es una fan del Toro como Club de Amigos, y va a cumplir 101, y le dijo a Pepita, Pepita, si tú has llegado, me estás animando para llegar a tus 106, y Pepita le dijo, no, a 106 no, yo voy a llegar a los 120. Bueno, voy a darte yo también una noticia. A ver si y es es que verdad. nos han comunicado que te van a meter una sanción muy importante porque vas a quebrar la Seguridad Social. La Seguridad Social Española es imposible de está quebrar, quebrada. es la mejor del mundo. Está quebrada, ya no le metemos pensiones. más. Pensiones, Ya yo está creo que Pero quebrada. si hace o sea que que- viva todo el mundo 120 años, a ver quién va a pagar las pensiones. Me encantaría que a las personas de más de 100 años le dieran una paga extra. Eso sería Eso lo sería ideal. Eso sería lo ideal. mejor. ¿eh? Eso sería lo Una ideal. paguita mejor y estaría bien, ¿eh?
Pues con Pepita, con estos consejos, con esta positividad, nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria, pero antes otra última hora que acabamos de conocer, que es el juez Peinado tiene luz verde para acceder al tráfico de llamadas que mantuvo la asistenta de Begoña Gómez. En un primer momento lo habían descartado, no analizar, no evaluar esas llamadas, pues ahora el juez Peinado da luz verde y sí que se accederá a ese tráfico de las llamadas de la asistenta de Begoña Gómez. En unos minutos le ampliamos toda la información. Nos acercamos a la 1:25, seguimos aquí en directo, turno para hablar con el Club de Amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues yo feliz de estar aquí. Quiero agradecer a todas aquellas personas que nos acompañaron el martes pasado en Valencia. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un programa muy especial y desde aquí gracias por acompañarnos y por hacernos sentir ese calor cada vez que salimos de aquí del plató. Así que desde aquí, gracias. También quiero informar de a todas aquellas personas que van haciendo el curso de Fernando Paz, que ayer jueves se celebró la tercera sesión, decirles que son sesiones completamente independientes, que aunque sea un ciclo que dure hasta el 18 de diciembre, pueden ir asistiendo a esas sesiones sueltas. Por ejemplo, la del jueves que viene es la figura de Jesús de Nazaret. Es un ciclo que la verdad está siendo un completo éxito. Pueden hacer de forma presencial, se pueden apuntar a través de online para aquellas personas que o no se puedan desplazar viviendo en Madrid o vivan fuera de Madrid. La verdad es que con Fernando Paz no paramos de aprender. Así que desde aquí animo a todas aquellas personas que se vayan apuntando sesión a sesión. Y ya entramos en noviembre. Hoy es el último día de octubre y no queremos que nadie se quede sin poder disfrutar de esa desgravación de los primeros 250 euros. Ya quedan 2 meses porque tiene que ser antes del 31 de diciembre. Eso es importante. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer de 2 formas. Hay gente que ya está haciendo su cuota de forma mensual, trimestral, semestral o anual de socio y quieren saber lo que les resta para llegar a esos 250 euros. Pues que se pongan en contacto con nosotros y pueden hacer esa donación de lo que resta. Hay gente que dice, mira, pues me viene fatal que sea de golpe. Bueno, pues en estos 2 meses que quedan se puede dividir en función de la economía familiar. Nosotros nos adaptamos para que todas aquellas personas que quieran desgravarse esos 200 euros se lo puedan desgravar, porque desde los primeros 250 se desgrava el 80%, es decir, le devuelven 200 euros y se queda una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. O sea, creo que no hay excusa para no ayudar a este medio de comunicación, que la verdad es que es el único resquicio de esa libertad de expresión que tenemos con toda la proliferación de telepedros que nos inundan día a día con noticias completamente falsas. También hay gente que nos está llamando que son que tienen una empresa mediana. ¿Se puede hacer una donación a una empresa? Sí, ya sea pequeña, mediana o grande. De hecho, es en el impuesto de... lo tengo que apuntar que no me lo quiero... Eso es, el primer año es el 40% y si mantiene la misma donación en el segundo o años sucesivos, aumenta al 50%. Eso es decir, que se hacen una donación de 500 euros, el primer año se desgravan 200 euros y el segundo, y a partir del segundo en adelante, se desgravarían 250 euros, la mitad. Así que desde aquí, de verdad que animo a todas aquellas personas que se lo están pensando, a aquellas personas que lo han hecho, gracias por ayudarnos y por hacer posible este medio de comunicación, don Julio. Voy a decir. Nosotros creemos que lo que hacemos vale la pena, y porque contribuye al bien común y al bien de los españoles, y creemos que ese servicio, bueno, sabemos que no es gratuito desde el punto de vista de los costes, es decir, para hacer esto hace falta medios económicos y gracias a los espectadores podemos seguir haciéndolo. Podemos estar mañana en otras ciudades con mejor cobertura, con mejores medios. Ayer mismo tuvimos un incidente con el tema de Internet, etcétera. Pues sí, pero solo lo podemos hacer con los espectadores. No podemos decirle al gobierno, oiga, ayúdenos, ¿no? El resto de las televisiones están directamente subvencionadas, no son televisiones públicas, son semipúblicas. No hay televisión privada en España. La televisión privada en España la paga el gobierno y, por tanto, impone sus condiciones. Y eso, a nosotros los únicos que nos pueden imponer condiciones son los espectadores. Y gracias a eso creo que podemos contar que lo del funeral de ayer no fue un funeral, o podemos contar que los
digamos, los insultos fueron para todos, no solo para Mazón, o podemos contar cosas que... El famoso funeral le dieron la exclusiva para retransmitirlo y para tomar las imágenes y para realizarlo a Televisión Española. ¿Qué es lo que hicieron? Pues en el equipo de Sánchez hay gente que se ocupa de la parte de medios. En vez de que fuera el equipo de no sé quién o un libre, o que todas las televisiones tuvieran acceso y pudieran hacer su realización del evento, se lo dieron a Televisión. ¿Qué salía? Pues lo que les interesaba a ellos. Pues los gritos a Mazón, los insultos a Mazón, la cara de Mazón cuando no sé qué, los y tal, y luego ya pues salían las caritas guapas de todos los que ellos querían que salieran, que estaban bien. Es todo una performance que pretende la simulación y el engaño. Nosotros intentamos por lo menos que la gente lo sepa, y cuando está viendo la retransmisión del evento, que sepa que hay unos señores que han planificado cómo lo van a hacer, que hay una inteligencia en la realización que dice, enfocar a este, no, quitar esto que están metiéndose con Sánchez, no pongáis que hay un insulto a Sánchez, no, ojo que... Y eso funciona así, con lo cual la distancia entre lo que allí ocurrió y lo que la gente vio que allí ocurría es cada vez mayor. Es decir, no sabes realmente lo que está pasando, sabes lo que ellos creen que tú debes pensar que está pasando. Entonces, bueno, tiene que haber medios alternativos, tiene que haber medios como este que expliquen eso, porque si no la gente no... Lo han dicho en la tele, lo han visto en la tele, no. Han visto lo que esa tele que está manipulada por el gobierno quieren que vean. Y eso funciona así. Y también es muy importante el que la gente, los espectadores que nos ve, la gente que apoya al Club de Amigos, informe a sus familiares, a sus amigos. El boca a boca al final nos ayuda a... Boca a oreja, si es posible. Boca a oreja, mejor sí. dicho. Nos ayude a bueno, pues tener cada vez más fuerza frente a estas televisiones y sobre todo cada vez ser más, porque juntos somos más fuertes. A ver, si todos los que son socios del club, que son muchos, deciden que van a hacer otro socio, 1 por 1 más 1, doblamos el número de socios y nuestra cobertura se incrementaría exponencialmente. Solo con que se tomen en serio y oye, voy a decirle a este amigo que se haga socio, o a esta amiga, o a mis abuelos, o a mis primos, o a mis hijos. 1 por 1. Yo se lo pido, que lo hagan y nos ayudarán extraordinariamente. Nosotros también desde el Club de Amigos les informaremos de todo, les mandaremos información a todos los amigos o todos los familiares que quieran pertenecer al Club de Amigos, y desde aquí gracias a todos los que ya son parte de esta gran familia. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Abrimos ya la ventana de la actualidad, pero antes presentamos a Marcos de Quinto, que se une a nuestra mesa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado. Y vamos a comenzar repasando pues unas imágenes brutales que se vivieron ayer por la tarde en Iturrama y en el campus universitario de Navarra, justo antes de un acto previo para Víctor Quiles, que tenía previsto celebrarlo, pero que sin embargo a última hora y viendo todo lo que se estaba formando decidió cancelarlo. Un grupo radical de izquierda abertzale sembró el caos provocando importantes altercados que desencadenó en cargas policiales. Como decíamos, los disturbios comenzaron cerca del campus universitario, pero se fue desplazando hacia el barrio de Iturrama, donde continuaron los enfrentamientos entre los grupos radicales. Un periodista recibió una brutal agresión por parte de uno de esos grupos radicales, varias personas resultaron heridas y hasta el momento 2 personas han sido detenidas por la Policía Nacional. Una Policía Nacional que, por cierto, interceptó en las primeras horas de esa manifestación, de esa concentración, una veintena de cuchillos y de navajas. Una información que ayer mismo, antes de acostarnos, la podíamos ver. Estábamos muy bien informados desde el canal de Telegram de Julio Ariza. La verdad es que yo es que soy de esa tierra y estudié en esa universidad y reconozco todos esos lugares. El País Vasco no ha cambiado, porque el País Vasco, una gran parte de la sociedad vasca no ha pedido perdón. Otra parte de la sociedad vasca tuvimos que marcharnos, y la sociedad navarra, y otra parte se quedó allí silente porque tenían miedo porque el comportamiento de muchos de sus vecinos, especialmente en las pequeñas localidades, era extremadamente agresivo. Hay una sociedad muy agresiva todavía allí y conservan ese punto de odio, es una sociedad compleja, pero ellos mismos van a ser las víctimas de sus propios odios y de su propio comportamiento, que ha sido enormemente injusto, ¿no?
mientras esa sociedad no reaccione y no diga perdón en su conjunto, lo tienen mal. Han hecho muchísimo daño, muchísimo daño. Obligaron a muchos de sus convecinos a marcharse porque pensaban distinto. Mataron a cientos de personas que no tenían ninguna... Es decir, eso no era una guerra, como pretendían decir. Mataban a niños, a mujeres, a personas desarmadas. Esa sociedad está enferma, sigue enferma. Tiene un cáncer y bueno, pues poco a poco a ver si se va curando. La Iglesia allí tuvo un papel muy nefasto y muy negativo en muchos aspectos, ¿no? Algunos de los obispos, no la Iglesia en su conjunto, porque hay gente estupenda y católicos estupendos en Bilbao, en San Sebastián, y han salido grandes santos de esas tierras, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos. Esos son los hijos, son los cachorros de muchos de esas personas. ¿Y cómo se acabó con la Kale Borroka en su momento? Fue muy sencillo. Siempre cuando estaban quemando los autobuses y quemaban tal, pues se hizo responsables desde el punto de vista civil desde las compensaciones económicas a sus padres. En el momento en que les llegaban a los padres las multas con la factura de lo que habían quemado sus chavales y sus tal, pues los padres les recomendaron a los niños que no hicieran el gilipollas. Jorge, unas imágenes que dan miedo verlas. No, y que nos traen recuerdos malísimos. Habrá gente que diga que que la gente de mi generación, que a lo mejor somos más jóvenes y demás, creo que tenemos el deber moral de que preservemos el recuerdo de lo que ocurrió y que es lo que señalaba Julio antes. Ahora que se recurre con tanta ligereza al término genocidio, en el País Vasco ocurrió algo que si no lo fuese le pareció bastante, desde el momento en que hubo la eliminación física del diferente y se forzó al exilio al que pensaba distinto, hasta el punto de adulterar el censo y de, pues en fin, haber construido una sociedad que en efecto todavía tiene muchas de las taras que arrastra desde aquella época. Sobre lo ocurrido ayer, no he visto condena todavía de ningún miembro del Ejecutivo, tan rápidos que están para según qué cuestiones. Nunca condenan absolutamente nada y es la prueba del 9 de que no es el qué, sino el quién. Y que hay determinadas agresiones que para ellos merecen condena y hay determinadas agresiones que no las merecen. Hay un periodista con un ojo partido y cosido en el hospital y yo no he visto ningún solo ministro, ni de Igualdad, ni de Política Territorial, ni ninguno de los 22 que tenemos, mostrando un mínimo de condolencia por este hecho. Y simplemente constatar que esta gente, en este caso del País Vasco, pero bueno, especialmente del País Vasco, lo mismo les da una concentración aplazada de Vito Quiles que la Vuelta a España, que Palestina, que lo que toque, que el fútbol. Es gente que está predispuesta a la confrontación y a la agresión al que es distinto. Y como tal hay que denunciarlo. Yo lo único que espero, un poco como lo que dices tú, es que la Asociación de la Prensa de Madrid diga algo. No me suena tampoco que haya salido ningún comunicado, como suele ser habitual, cuando pasa lo que dices tú, que no se basa en el qué, sino el quién. Siempre que lo que le pase al sector de derechas, no es que esté justificado, es que en el fondo pues, está aplaudido, porque cuando no dices nada es que lo dejas correr. Y cuando pasa en el sector de la izquierda, aunque sea otra cosa, ahí hay que levantar un grito en el cielo y aunque sea nada, una cosa pequeña, hay que elevar la categoría porque quiere decir que detrás hay el odio de la media España de la que hablaba yo antes. Asociación de la Prensa, ya tardáis. Pues aquí, sin duda, sí que condenamos todos esos hechos. Hablamos ahora de las zonas de bajas emisiones, porque conocíamos en las últimas horas una serie de novedades de cara al 2026 que nos va a detallar mi compañero Javier López Rey. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy buenas, Natalia. El próximo 1 de enero se producirán nuevas restricciones en la ciudad de Madrid por la normativa de las zonas de bajas emisiones. El Ayuntamiento busca, con esta norma, garantizar una protección igual para toda la ciudadanía y quienes visiten la ciudad, además de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire cumpliendo con los estándares europeos y nacionales en materia ambiental. Y es que para entender esta problemática hay que remontarse al año 2018, cuando nació Madrid Central, la primera zona de bajas emisiones del centro de la capital. Desde entonces, Madrid ha ampliado progresivamente estas restricciones. En 2021 se crearon las zonas en el distrito Centro y Plaza Elíptica y en 2022 la medida se extendió a todo el municipio y las limitaciones a los vehículos sin distintivo ambiental A se han aplicado de forma escalonada y serán totales en 2025 con sanciones plenas
a partir de 2026. Se trata de una normativa polémica, ya que el Ayuntamiento de Madrid la pondrá en vigor dentro de poco y afectará a más de 300.000 vehículos de uso diario, lo que representa aproximadamente un 15% del parque automovilístico de la ciudad. Todo ello a pesar de que la orden se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo. La aplicación de esta normativa se ha extendido tanto que afectará también a las poblaciones con menor renta media. Una medida que tendrá gran impacto social y económico y que buena parte de la población considera injusta, pues discrimina según el poder adquisitivo de cada persona. La empresa que defiende los derechos de los conductores de Vuelta ha instado al Ayuntamiento de Madrid a suspender la entrada en vigor de la norma hasta que exista una sentencia firme, con el fin de evitar este gasto forzoso a los ciudadanos madrileños. El próximo 22 de noviembre, la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales ha convocado una manifestación de vehículos que comenzará en la Plaza de Toros de las Ventas y en la que Vox, según ha asegurado el portavoz Ortega Smith, asistirá. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues un Madrid Central que en un primer momento el alcalde de Madrid tenía como objetivo, llevaba en su programa electoral, acabar con este Madrid Central, y sin embargo vemos como año a año, bueno, pues sigue ampliando esas restricciones y lo sigue haciendo cada vez más complicado. Francas. Sí, yo no acabo de entender casi nada, porque si os acordáis, además, la excusa que se dio desde el Ayuntamiento de Madrid es la famosa excusa bruseliense, ¿no? Que eso era Bruselas, que era la Unión Europea y que no había manera de zafarse del tema y que por mucho que el alcalde se hubiera empeñado estaba obligado. Después nos hemos enterado de que está obligado el que quiere estar obligado, porque hay ayuntamientos que no han aplicado eso, o lo han aplicado de una manera que de hecho es no aplicarlo, o lo han aplicado en una zona que de hecho pues hace que sea poco problemático por aquello de que echa la ley, echa la trampa, y más si la ley es tan lejana. Pero lo más curioso del tema es que cuando preguntas los problemas ambientales o medioambientales que tiene la ciudad de Madrid, pues resulta que es de las ciudades que tiene menos. Entonces tiene su gracia esto de que una ciudad de las que tiene menos tenga que tener más restricciones que las ciudades que casi tienen más. Claro, si te vas a China ya es la pera, ¿no? Entonces ahí no se te ocurra, que es donde más contaminan, decir ningún tipo de cosas de esas, porque acabarías colgado de no sé exactamente qué árbol. Bueno, árbol igual no, sería una farola, porque árboles tienen pocos. Marcos. Bueno, yo creo que aquí se está montando un buen negocio. El impuesto de circulación por 400.000 vehículos que de la noche a la mañana no les van a dejar entrar en Madrid, pues a mí me parece que es una sinvergonzada. Y eso es llenar las arcas, no solamente de las empresas automovilísticas, sino el impuesto de circulación y tal, que se va a poner en coches nuevos, que fuerzan a la gente a comprar coches nuevos, cuando no necesariamente los coches que tienen son coches que estén obsoletos. Yo tengo bastantes coches. Yo tengo un Meari, que es un Citroën, que contamina menos que algún coche que tengo potente y moderno. Y es un Meari muy antiguo. Y no encuentro ninguna razón por la cual no tiene que ver con la contaminación. Esto tiene que ver con otro tipo de decisiones. Y sobre todo, lo que es un constante ataque a la propiedad privada. Es decir, tú tienes un coche y tú tienes el derecho a utilizarlo, y además, oye, si te dura 20 años o 30 años en buenas condiciones, oye, ¿por qué no lo vas a tener que dejar? Y es un ataque a la propiedad privada, porque al final lo que nos tenemos que dar cuenta los españoles es que es un espejismo. No tenemos propiedad privada, porque el uso de todo lo que tenemos lo tenemos condicionado. El uso de un coche, pues resulta que lo tienes condicionado porque no lo puedes meter en determinados sitios. Luego se les ocurrirá que si los días impares, según la matrícula tuya o no, podrás usarlo o no usarlo. O al jefe de la dirección de tráfico dice, solo lo puedes usar si vais dos ocupándolo. Entonces llega un momento que dice, yo no soy el propietario de ese coche porque me están regulando el uso que yo puedo hacer de él. Tengo el usufructo, pero además totalmente limitado. Lo mismo con las casas. O sea, si tienes una segunda casa y la quieres alquilar, no te permiten alquilarla si es alquiler turístico, lo que sea, y luego al final tampoco es tuya, te la pueden ocupar o te la pueden expropiar lentamente el Estado
a través de, si es una segunda casa y no la tienes en alquiler, te vamos a poner un impuesto más grande o te lo vamos a expropiar lentamente con el impuesto de patrimonio o con el impuesto de grandes fortunas. Luego, al final, es un ataque continuo y a mí me sangra el que venga por parte, supuestamente, de un partido de derechas, que es el PP, un ataque continuo a la propiedad privada. Y la propiedad privada es fundamental, porque si no hay propiedad privada no hay libertad. Alguien es libre porque tengo mis propiedades, porque tengo mi propiedad, tengo mis métodos de un médico o un dentista, porque tengo mis activos para poder realizar esas tareas. Y es un ataque continuo a la propiedad privada y a mí me parece que no tiene sentido. Y por otro lado, discúlpame si me alargo un poco, esto es la almendra de Madrid, es Madrid. Es decir, en Madrid no sucede esto. Pero ya hay una legislación para los que están en estos momentos empadronados en Madrid. Pero es que Madrid no es Madrid. Madrid es Alcobendas, Madrid es Pozuelo, Madrid es Aravaca, Madrid es Leganés, Madrid es Fuenlabrada. Entonces va a haber ya de nuevo unos ciudadanos que son los que sí están empadronados en Madrid y otros ciudadanos pero porque todo realmente es Madrid, es así de extenso. Entonces, a mí todo esto me parece que está mal pensado, que solamente lo único que están viendo es el dinero que hay detrás de esto y me parece que hay que decir que lo revisen, por favor. Julio. Voy a decir, es que nos podemos remontar un poco al paraguas de todo esto, que es construir un mundo peor o mejor, construir un mundo donde la gente puede desarrollarse en libertad y prosperar, o construir un mundo donde la renta per cápita hoy es la misma que teníamos en el año 2006 o inferior. Mientras tanto, Irlanda ha pasado de 18.000 euros de renta per cápita a 82.000 y España sigue en 30.000 renta per cápita. ¿Cómo se ha hecho? Pues mira, en el caso de Irlanda, que se lo pregunten a la Comunidad Europea o a la Unión Europea, que decidió descristianizar Irlanda y a cambio de eso darles un régimen fiscal que le permite a Google, a Apple o a Microsoft pagar impuestos por la mínima. Entonces han ido a instalar todos allí y se han repartido el dinero, quitaron las cruces de los colegios, cambiaron su constitución, asumieron toda la agenda masónica y los han hecho ricos. ¿Aquí qué hemos hecho? Aquí hemos construido un mundo en el que los jóvenes ya no tienen futuro, no tienen esperanza, tienen que marcharse y se van. Muchísimos jóvenes se van. Los mejores se van. Entonces, ¿ese es el mundo que queremos? Eso es, pues, probablemente no. Desde luego no queremos el mundo de las mentiras de los políticos. Hemos acusado a Pedro Sánchez de que llegó al poder mintiendo. Almeida llegó al poder mintiendo. Almeida llegó al poder diciendo voy a quitar Madrid Central, voy a suprimir Madrid Central, porque hace daño a los comerciantes, hace daño a los más pobres, a los que tienen coches más viejos, a los repartidores, a los tal. Llegó al poder y dijo, no, dije que lo iba a quitar, pero no solamente lo voy a mantener, pero dije, oiga, pero si tiene sentencias que le permitirían no aplicar Madrid Central, y sigue aplicando Madrid Central. ¿Por qué? Porque le sale, porque le han llamado probablemente de Bruselas o tal, los mismos porque claro, es el PP, ¿no?, que pactan con von der Leyen y con los socialistas en Europa, pues lo pactan todo, también eso. Y Almeida probablemente es una pobre víctima de lo que le han dicho que tiene que hacer, pero las víctimas de verdad son los que tienen que soportar que alguien llegue al poder mintiendo y luego se lo comen. Y se lo han comido. Y hoy, pues eso, los que menos tienen, los que menos pueden cambiar de coche. ¿Quién tiene el parking gratis en Madrid? Los que tienen un coche eléctrico. ¿Cuánto vale un coche eléctrico respecto a un coche de gasolina o de gasoil? Pues vale casi el doble. El que tiene dinero para comprarse un coche que vale casi el doble, resulta que el parking no lo paga. Los que tienen tendrán más y los que no tienen, todavía lo que no tienen se les ha de quitar. Pues están muy bíblicos, pero parecería que un político debería aspirar a redistribuir la riqueza y a que los que menos tienen estén mejor tratados. Pues nos venden que eso es así, pero hacen exactamente lo contrario. Entonces, chico, dejar de mentir ya, y sobre todo los ciudadanos que estén atentos para que esos políticos que llegan al poder mediante mentiras, si vuelven a presentarse, les digan, oye, machote, que ya no te voy a creer, voy a intentar con otro, a ver si me dice la verdad.
Pues no nos vamos del Ayuntamiento de Madrid porque hay otra polémica que le rodea, que es que recientemente han reconocido que hicieron mal ese cobro de la tasa de basuras que deben pagar los madrileños. Lo han reconocido, cobraron de más, pero eso sí, de momento se niegan a devolver esa diferencia a todos los ciudadanos. Habrá que ver en los próximos meses si el hecho de que hayan admitido ese fallo a la hora de cobrar la tasa de basuras, bueno, pues se traduce en tener que devolverlo. Jorge, ¿qué te parece todo este tasazo? A mí un desastre porque ya lo he pagado y me sabe muy mal que a los que lo hemos pagado y lo hemos reclamado nos digan, no, como ya has pagado tú te aguantas. Oye, pues a mí me parece muy mal eso de penalizar al cumplidor. Me sabe mal la tasa, me sabe mal esto, pero me sabe mal la tasa en origen por se. Ya desde me parece un absurdo porque tú te lees la cartita que te llega y te llega, bueno, no, pues usted por le aplicamos este índice al barrio en función de lo que suponemos que contamina, no saben cuánta gente vive en tu casa, supongo que no saben cuánta gente vive en mi casa, no saben cómo yo separo los desperdicios en mi casa. Yo, por ejemplo, presumo en mi casa hay 6 papeleras, y lo digo con todo el orgullo del mundo. Tengo una de orgánico, tengo plástico, cristal, resto de residuos, cartón y cápsulas de café, y luego las pilas las tiro en la parada del autobús, que hay una ranurita ahí para echarlas. O sea, soy una persona extremadamente limpia y mi objetivo en la vida es tener una vida feliz y a ser posible manchar lo menos posible. Entonces, que ahora no nos quieran devolver el dinero que yo estoy rellenando ese escrito que está circulando ya para reclamar el dinero. Pues oye, me parece mal, francamente. Me parece mal la tasa porque todos los impuestos nuevos que vuelven nunca, o los que suben nunca bajan, porque eso es matemática pura. Y llevamos una sucesión de incrementos que son inexplicables. Ayer, para un artículo que tenía que escribir en mi periódico en El Debate, se me ocurrió mirar un poco las condiciones de vida del año 2001. En el año 2001 teníamos una tasa de IVA, un IVA del 16%, el esfuerzo por compra de vivienda era de 4 años de sueldo bruto. Ahora mismo tú para comprarte una casa necesitas 7,4 años de sueldo bruto, más o menos. Había una población inmigrante del 4% y las pensiones no estaban discutidas. Sin embargo, ahora tenemos un IVA del 21%, las pensiones están con la soga al cuello, tenemos más impuestos que nunca, nos han metido este año una tasa de 100 euros, nos subieron el IRPF a los que cobran más de X dinero, hemos padecido una inflación descomunal, que es el peor de todos los impuestos, y sin embargo creo que hay cierto consenso en torno a que los servicios públicos o son los mismos o se han deteriorado. Con lo cual mi pregunta como ciudadano y contribuyente, más allá de que se pare más o menos la basura, es ¿dónde está el dinero nuestro? Una pregunta eso, porque yo no me he enterado de eso aún. Lo de que has pagado y ahora devuelven, ¿pero qué devuelven? ¿Un porcentaje? No, o sea, yo lo que he leído, y estoy rellenando el papel, que es un poco largo y me están ayudando con ello, es que han calculado mal la tasa, entonces los que yo he pagado, por ejemplo, 102 euros. Pues al parecer no debíamos pagar tanto. O sea, tenías que pagar menos. Claro. Un X menos. Sí. Que no sabemos cuál es el X menos del error del Ayuntamiento de Madrid. Todavía no, pero Marcos de Quinto nos puede dar más detalles. Nos lo puede aclarar un poco mejor. Es que si saben que han cobrado de más y no saben cuánto han cobrado de más, me resulta difícil de entender. Da la circunstancia que durante 4 años he sido el presidente de Ecoembalajes España, de Ecoembes. Fui uno de los fundadores. Y bueno, primero, lo de la tasa de basuras no es una tasa. Entonces, no sé por qué le llaman tasa de basuras. Una tasa, para entendernos, es cuando tú haces uso de un servicio, entonces pagas una tasa. Por ejemplo, yo me matriculo en una universidad y entonces pago una tasa por matricularme. O pones una terraza y pago una tasa por eso. Entonces, es por uso. Entonces yo, por ejemplo, tengo algún piso vacío en Madrid y tengo además un local comercial vacío en Madrid desde hace varios años. Y paga tasa de basuras. Digo, pero si no utilizamos, no se han echado, genera residuos. No se ha generado cero, por lo cual esto es un impuesto, porque tanto lo uses como no lo uses, es un impuesto. Entonces, claro, debe ser que la palabra impuesto le sabe mal para cómo te lo van a vestir y le llaman tasa. Pero empecemos porque no es una tasa. Siguiente, el coste de la basura, de la recogida de la basura, en Ecoembalajes lo sabemos perfectamente en todos los ayuntamientos de Madrid, que por supuesto no es el mismo, porque a lo mejor en algún sitio utilizan unos servicios distintos o en otro pues vete a saber si la recoge el primo del alcalde o quien sea. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de que estamos pagando la tasa de basuras que veníamos pagando siempre para los residuos de casa, todo lo que es, por ejemplo, envases, que son los del cubo amarillo,
eso lo hace un sistema integrado de gestión que se llama Ecoembalajes. Todo lo que es vidrio lo hace un sistema integrado de gestión distinto que es Ecovidrio. Entonces, esos cubos distintos, que es el amarillo, que es el azul o que es tal, que no es el del orgánico, ya estáis pagando todos los ciudadanos porque eso va en el punto verde. Todos los envases, por ejemplo, aquí hay un punto verde, en Alemania se llama el Grüne Punkt, en Ecoemballage se llama en Francia, y entonces en este envase ya cuando uno lo compra está pagando esa tasa de lo que es la recogida selectiva para el reciclaje de esto, por lo cual puestos a esto ya se está pagando, porque ¿qué se hace? Lo que hace Ecoembalajes, digo por poner de ejemplo, es que negocia con el Ayuntamiento de Madrid, con el de Barcelona, con el de Aranjuez, negocia el coste marginal que tienen de una recogida selectiva. Es decir, usted ya tiene camiones que están recogiendo los cubos verdes, luego el extracoste de recoger separadamente el amarillo para llevarlo a los centros de tal, ¿cuánto cuesta? Y entonces, lógicamente, pues un ayuntamiento puede decir, esto me cuesta tanto, no, pero tú ya tienes la comparación de distintos sistemas de distintos ayuntamientos y negocias para que el consumidor no tenga que pagar más de lo que es ese extracoste. Lo que le encantaría a los ayuntamientos es que Ecoembes desapareciera y ya cogieran y hicieran una ecotasa, que es lo que están haciendo, pero si ya lo estás pagando. Luego, ¿cuántas veces estamos pagando la basura? Este realmente es lo que es un absoluto escándalo, porque son excusas para meterte la mano en el bolsillo, en un bolsillo que ya pagas con la basura normal y que ya la estás pagando dentro de lo que es los sistemas integrados de gestión, donde va incluido en el precio de los envases que tienes. Entonces dice, pero basta, expliquen esto un poquito mejor, porque es con cualquier excusa, si es el CO2, si es tal, como le metemos la mano en el bolsillo al contribuyente, y el contribuyente tiene que decir basta ya de estas cosas, y sobre todo en comunidades autónomas que pretenden ser liberales. Dices, bueno, déjennos ya en paz, por favor. Estoy completamente de acuerdo con Marcos, pero es que yo cuando voy caminando por la calle, que es una forma de conocer las ciudades, creo que las acabas conociendo bien cuando caminas la ciudad. Cuando vas en coche te enteras de muy poco, pero cuando caminas y miras para arriba, para abajo y hacia el frente, a ser posible, para no pegarte con la farola de turno, pero sí te vas fijando, Madrid es una ciudad muy sucia, muy sucia. Hay mucha más basura normalmente alrededor del contenedor de la basura que dentro del contenedor. Y a veces durante 2 o 3 días. Es decir, digamos, educación ciudadana para no tirar cosas al suelo es muy limitada. Es decir, hay poca gente que entienda que la acera no es la basura. Y el servicio de basuras de Madrid, que parece que ahora es objeto de ampliación y de incremento de costes o de precio, pues seguramente no servirá para mejorar el servicio. Servirá para recaudar más. Pero el servicio de basuras de Madrid es francamente malo. Y me encantamos que la gente lo juzgue porque lo padecen. Pero el centro de Madrid, concretamente, el otro día en la Glorieta de Quevedo, en la zona de Chamberí, en la zona de Fuencarral, tal, o sea, es un espanto. Está todo extraordinariamente sucio. Es decir, la gestión del Ayuntamiento de Madrid, porque luego dicen que no, ideología y tal, no, gestión. La gestión es muy mala. Muy mala. Hay buena gestión solamente para multar. O sea, en Madrid se multa cojonudamente. O sea, no te libras de una. Pero claro, pero es que hay que hacer las cosas para los ciudadanos, no para que los ciudadanos te den a ti cosas. Ni para que te mantengas con no sé cuántos servicios, coches, verbenas y para que pagues el orgullo gay y pagues el no sé qué, no sé cuántos, por favor. Más impuestos, más tasas, más basura y más ciudades sucias. Nadie consigue entender esta ecuación. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos y comenzamos a analizar ese interrogatorio a Pedro Sánchez ayer en la Comisión de Investigación por el caso Coldo en el Senado. Pues 1:10 de la tarde seguimos aquí en Dando Caña en directo. Vamos a analizar esas 5 horas de interrogatorio que ayer tuvo Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación por el caso Coldo en el Senado. Con más sombras que luces, dejó la verdad que pocas cosas claras, contestó únicamente lo que le venía en gana, pero sí que podemos sacar algunos titulares como por ejemplo que era anecdótica su relación con Koldo García, también que apenas conocía a Víctor de Aldama, que era anecdótico también esos pagos en metálico que él recibía, pero sí llegó a reconocer que había recibido pagos en metálico por parte del Partido Socialista.
Sánchez llevaba el discurso más que preparado. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal, absolutamente regular. Independientemente de la pregunta. Sí, pero es que la pregunta no es cómo es la financiación del Partido Socialista y si es legal o no. El presidente del Gobierno, fiel a sus habituales tretas, ha intentado esquivar ante el Senado explicar cuál fue su papel en la trama de corrupción del PSOE, pero ha terminado admitiendo que cobró dinero en efectivo del partido. Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Y niega que las cantidades sean superiores a 1.000 euros, a pesar de las fotografías que aportó la UCO con sobres del PSOE con cantidades superiores. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. ¿Qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señor. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Y defiende el uso del efectivo en el partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. Niega que existieran los sobresueldos en el PSOE. Además, desconoce el lenguaje de Ábalos y Koldo García. No sabe qué son las chistorras. ¿Qué cree usted que eran las chistorras? Pues mire, yo le diré una cosa. No sé exactamente a qué se refiere. Desde luego nosotros no utilizamos esos términos en clave. Sobre Ábalos, efectivamente, fue una persona de mi máxima confianza política. Sánchez ha alabado su valía y formación, aunque desconocía sus gustos. Políticamente es una persona sólida, pues nada tenía que ver con sus circunstancias, sus hábitos y su cotidianidad, que yo desde luego desconocía. No explica qué motivos le llevaron a cesar a Ábalos de su cargo, pero defiende su salida en 2021 del Ejecutivo por la necesidad, dice, de dar un impulso al gobierno tras la pandemia. Estábamos saliendo de la pandemia, entrando en la desescalada y el gobierno necesitaba un impulso. Sobre si era conocedor o no de que se pagaron prostitutas con dinero público, Sánchez echa balones fuera, alegando que lo tendrá que determinar la justicia y que su gobierno es feminista. Tendrán que dirimirlo la justicia. Este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo. El Partido Popular se ha reservado un anuncio final y reta a Sánchez a someterse a un careo con Ábalos y Aldama. Y está la última hora que comentábamos al inicio del programa. El Supremo pide investigar los pagos en efectivos del Partido Socialista. El juez Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue las incógnitas existentes sobre los pagos en efectivo por parte del Partido Socialista a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El juez ha remitido al juez de la Audiencia Nacional el informe de la UCO en el que apuntó la existencia de discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el Partido Socialista. Clave resulta ser esa comparecencia, ese interrogatorio que se hizo como testigo al exgerente del Partido Socialista, que sí que, bueno, en cierto modo, sí que reconoció que había ese tráfico de dinero en efectivo, de dinero en metálico. Es bastante sencillo, ¿eh? Él dice algo que, bueno, puede ser normal. Tú entregas el ticket de una comida o de una gasolinera y efectivamente con ese ticket que va a ir a la contabilidad te dan dinero en efectivo, si es perfectamente legítimo que te paguen en efectivo. El problema es que haya ticket y que cuando tú recibas ese dinero lo declares en tu declaración. Que has pagado y que has cobrado. Entonces, si figura en tu declaración de renta como ingreso o no figura, y si en la contabilidad del Partido Socialista hay un ticket que pone Pedro Sánchez al que se le ha pagado en efectivo. Es muy fácil. Ayer tenía un problema Sánchez. Tenía menos problemas de los que él podía haber tenido, porque los que le interrogaron yo creo que no se lo prepararon muy bien, creo yo. Pero el principal problema era no decir nada que en una futura comparecencia judicial le pudiera complicar la vida. Y por tanto él lo traía casi todo escrito. Y hacía algo que es obvio que se sabía que iba a hacer, que era, te pregunto a dónde vas y tú le contestas manzanas traigo. Y eso en un circuito cerrado ad eternum. Bueno, ya se sabía que eso iba a pasar. Pero cometió algunos errores. Yo creo que hizo algunas afirmaciones. Por eso el magistrado hoy, a la vista de lo que él declaró en el Senado, ha dicho, sí, vamos a ver si hay financiación ilegal, porque me has dado algunos elementos clave en los que me estás insinuando que efectivamente había financiación ilegal. Marcos.
Bueno, yo lo lamento porque no es lo que yo me hubiera gustado que hubiera sucedido, pero creo que le ha salido muy bien a Sánchez, y lo digo desde esta perspectiva. Si nos planteamos qué era lo que esperaba la oposición, entonces la oposición, su objetivo era haber encontrado 3, 4 frases que realmente le dejaran inculpado, y que Sánchez hubiera estado absolutamente nervioso, haberlo acorralado y tal. Y cuando de repente se ha terminado las 5 horas, y imagínate que se reúnen los de la oposición en una habitación al lado, pues seguramente tendrían caras largas, porque no les ha salido lo que era su objetivo. Y por otro lado, ¿cuál era el objetivo de Sánchez? El objetivo de Sánchez era, pues no decir nada, el reírme de toda esta gente, encima con el resentimiento de habéis traído aquí a Begoña y a mi mujer, y ella no declaró, yo voy a declarar y encima me voy a reír del Senado, de la Comisión, de todos vosotros, y en todo momento me voy a mantener con total tranquilidad y serenidad. Y según él estaba mostrando más serenidad, se veía más nerviosismo en aquellos que le estaban interrogando. Y por otro lado, también otro objetivo de Sánchez es que se visualizara toda una unidad del Frente Popular que le arropa. Entonces ha conseguido la visualización del Frente Popular que le arropa, ha conseguido que no le pusieran nervioso, y es que es un profesional del mal este hombre. O sea, cualquier persona en una situación normal va al Senado con todos los líos que tiene y le temblarían las piernas. Y para esa situación lo ha montado con una cara dura impresionante, ha puesto nerviosos a todos, y los otros no han sabido leer cómo a lo mejor variar en estos momentos los interrogatorios. Yo estaba viendo el último interrogatorio por parte del PP y la verdad que esta persona, este senador, ya atropelladamente era como tengo 50 preguntas y no me da tiempo, se las voy a soltar todas sin que me pueda responder. Cuando al final dices, es que eso no sirve de nada, a lo mejor lo que tendría que haber hecho en algún momento era parar y decir, no, entiendo que usted quiere que perdamos el tiempo, voy de reloj a perder 5 minutos, pero cuando termine y me voy a quedar en silencio todos, me responde a esta pregunta. Y haberle mirado fijamente a la cara, es decir, haber hecho las cosas de una manera como en el mus, rompiéndole el ritmo al cual está jugando él. Y él lo hacía muy bien porque todo el mundo entraba al trapo, cuando de repente él decía, es que no me dejan responder. Entonces la gente ya se centraba, no, sí le estoy dejando responder. Luego ya el tema era si podía responder o no responder, por lo cual ya estaba fuera de la pregunta. Son unos trucos tan bien hechos y bien ejecutados, porque eso es lo importante. O sea, el profesional del mal está muy bien preparado, porque él se había preparado, yo creo, muy bien en su War Room que tienen en la Moncloa, tenía una clara estrategia de lo que iba a hacer y la ha ejecutado bien. Yo creo que eso es un vídeo para ponerlo en escuelas de comunicación como un ejemplo de cómo lo ha hecho, qué de trucos se han hecho y cómo de repente se han distraído y han entrado dentro de lo que era su juego algunas de las personas que le estaban interrogando. Y lo digo porque a mí no me gustaría que fuera así, pero es decir, si hay un partido de fútbol donde de repente uno ha conseguido su objetivo, que era empatar, teniéndolo todo en contra, y ha conseguido empatar con tanganas, con no sé qué, con follones, con demoras y todo eso, pues hay que decir, señor, ha conseguido usted lo que se proponía y los otros no lo han conseguido porque los otros, teniendo todo, no han conseguido meter un gol como se esperaba en estos momentos. Para mí este es el resumen. Julio, hablabas de que lo fácil que sería demostrar si hay o no financiación con esos tickets, pero es que los tramposos se saben todos los trucos, y fruto de ello es que el propio José Luis Ábalos, pues utilizaba tickets de clientes de otros restaurantes para así poder justificar el sobresueldo que tenía del Partido Socialista. Ábalos presentaba en Ferraz facturas de personas ajenas al PSOE. Se colaban resguardos de comidas y gastos de personas que no pertenecían a su equipo. Los obtenía Koldo García en restaurantes en los que se reunía asiduamente la trama. Una especie de acuerdos con sus restaurantes de confianza para que le dieran todas las facturas desechadas por los clientes y así presentarlas como gastos en Ferraz. Un modus operandi que podría explicar por qué el PSOE oculta ahora esos recibos que Ábalos presentó al partido durante los 3 años que ejerció de secretario de organización. Ya era conocido que Ábalos presentaba gastos duplicados, tan evidentes como que llegaba a comer 2 veces el mismo día en lugares distintos, uno en Valencia y otro en Madrid, algo que alertó a las secretarias de Ferraz.
aunque ante el alto tribunal, Celia Rodríguez contó que ella no revisaba la documentación que enviaba al Departamento de Administración. Y el propio gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, confirmó que durante años no existía ningún control de gastos. De esta manera, y según fuentes socialistas, Ábalos consiguió un sobresueldo que pactó con el gerente Mariano Moreno, con un acuerdo muy sencillo. Consistió en hacer la vista gorda con los gastos que presentaba Ábalos. Y de esta manera llegó a colar al PSOE un sueldo extra al año de entre 30.000 y 50.000 euros. El momento clave llegó tras un viaje a Canarias, cuando Koldo García pagó con billetes de 500 de origen dudoso. Y parte de esos gastos se presentaron en Ferraz. El gerente del PSOE alertó primero a Santos Cerdán y luego a Pedro Sánchez, aunque ahora el presidente asegure no recordarlo ante el Senado. ¿Fue Mariano Moreno el gerente de el exgerente de su partido a la Moncloa alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, sí o no? ¿Sí o no? Que yo recuerde, no, señoría. Pero esa alerta interna, que reveló posibles irregularidades financieras, desembocó en el cese fulminante del ministro. El beneficio del compañero del Partido Socialista, que validó esos gastos de Ábalos, también llevó a cabo el crowdfunding de las primarias. Pedro Luis Egea fue el director de la administración de Ferraz y fue el hombre de la máxima confianza del exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, el exgerente que declaraba este martes en el Tribunal Supremo, durante su etapa en Ferraz como director de Administración y Finanzas del partido. Recordamos, Ábalos, a través de estos tickets, se llegó a sacar un sobresueldo de entre 30.000 y 50.000 euros. Dinero es. Bueno, eso es el chocolate del loro. 50.000 euros para Ábalos es una propina, hombre. Pedro Sánchez compareció ayer en el Senado con la preparación del que se va a una declaración ante un juez de instrucción. Fíjate, esta última declaración, dice, ¿hizo usted con tal? Dice, que yo recuerde, no. Ningún juez le podrá decir después, oiga, usted mintió, porque tal, porque puso como condicional que yo recuerde. Ese que yo recuerde, o no me acuerdo, no tengo en este momento no tal, eso es pura declaración ante un juzgado. O sea, así de sencillo, no tiene más. Él estaba ayer, no en la comisión del Senado, que le importaba un bledo. Él estaba ayer sabiendo que en un futuro, no sé si próximo o medianamente próximo, le van a preguntar esas mismas cosas o parecidas en un juzgado de instrucción. No sé si en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional o en un juzgado de Plaza de Castilla, pero le van a hacer. Y, por tanto, lo que ayer decía, tenía que poder transponerlo directamente a una declaración en un juzgado de instrucción. Por eso él tomó todas las medidas que los abogados suyos le recomendaron y le dijeron, no digas esto, guárdate esto, guarda silencio ante esto, di muchas veces no me acuerdo, porque era una declaración prejudicial. Un ensayo. Un ensayo. Un ensayo. Jorge. No, yo comparto la sensación de ocasión perdida que tiene Marcos de Quinto. Primero por los que le preguntaron y después por la maña que demostró Pedro Sánchez, por lo que decía Julio, que fueron respuestas deliberadamente ambiguas para básicamente evitar incumplir el artículo 502.3 del Código Penal y que le puedan imputar un falso testimonio en sede parlamentaria. De ahí las ambigüedades del que yo recuerde no y todo este tipo de cosas. A mí no sé si decir, o igual es mucho decir que Sánchez salió ayer ileso, pero a mi modo de ver, ahora pasado el tiempo, pues casi tengo esa sensación. Y eché en falta una pregunta, que aunque es verdad que no era objeto de la comisión, yo sí que eché en falta a alguien que le preguntase por... ¿Es verdad, señor presidente, que su hermano estuvo viviendo en Moncloa durante 8 meses, tal y como ha publicado el debate.com? Es verdad que no es objeto de la comisión, pero tú sueltas esa pregunta con un silencio delante y otro detrás, si no responde, o responde con una evasiva, es un sí. Es un sí. Porque tú puedes decir que no te acuerdas de si te vino a ver Mariano Moreno Pavón, pero sí que tienes que acordar a la fuerza de si tu hermano estuvo viviendo 8 meses en la sede del Poder Ejecutivo. Tienes toda la razón, porque la pregunta que se hizo fue, su hermano vivía en Elvas, él podría decir, pues no lo sé si en Elvas o en el pueblo de al lado. Sin embargo, en la Moncloa, lógicamente, ahí sí, claro. Yo creo que hubo preguntas torpemente formuladas, porque cuando se hizo la pregunta también que le hacen de la banda del Peugeot, ya le estás dando la excusa, como él no reconoce que sea una banda, dice, pues explíqueme por eso porque no entiendo bien a qué se refiere. Y ya consigue en esos momentos volver de nuevo a que la pregunta, y simplemente por utilizar lo de la banda, porque eso sí adorna al que está preguntando
para que luego salga el corte, pero le has dado la excusa de, oiga, usted ya está prejuzgando que si una banda y tal, y entonces yo no lo entiendo, y ya le has conseguido darle una escapada de esto. Entonces, yo creo que tendrían que haberlo visto un poquito mejor y ya haberlo hecho más. Yo estoy con vosotros en que salió bastante bien parado. Pero es verdad que la noticia que acabamos de dar del Tribunal Supremo hace que no saliera tan bien parado. Ahora el tema es que dices respecto a que, es decir, si tú analizas la gente que son sus hooligans de Pedro Sánchez, dicen, fíjate, le estaban atosigando y él con qué buena persona y con tono tan ponderado estaba respondiendo sin exaltarse y los otros exaltados, nerviosos y no sé qué, ¿sabes? O sea, desde ese punto de vista, yo creo que para sus hooligans, pues oye, lo ha hecho muy bien para su parroquia y yo creo, sin embargo, por ejemplo, que para la parroquia de gente de la oposición nos hemos quedado todos con ganas, nos hemos quedado un poco insatisfechos y posiblemente sus votantes se han quedado muy satisfechos con eso. Eso es lo que a mí me hace sentir que él ha cumplido los objetivos y expectativas que podría tener su parroquia y, sin embargo, los que no estamos en su parroquia, pues nos hemos quedado todos un poquito de ocasión perdida y que se podría a lo mejor haber hecho un poquito mejor. Oye, y valoro el esfuerzo de la gente que ha estado en eso, pero lo tenían muy fácil, o sea, lo tenían a ganar y se les ha escapado. También se le preguntaba en ese interrogatorio por su mujer, él sigue defendiendo a capa y espada esa inocencia de Begoña Gómez, pero hoy conocíamos también a lo largo de esta mañana que el juez Peinado, bueno, pues va a tener esa luz verde para acceder al tráfico de llamadas de la asesora de Begoña Gómez, que en un principio, bueno, pues no quería entrar de lleno en esa cuestión, ahora sí que va a tener acceso al registro de llamadas, que también podría ser clave y también podría revelar una serie de datos que pondrían en entredicho esa inocencia que tanto defiende Begoña Gómez. A ver, yo soy defensor y practicante de la presunción de inocencia, pero este caso de la asesora, a mi modo de ver, es el que peor pinta tiene, porque hay muchos indicios, Jobar. Hay un dossier de la UCO con decenas de correos electrónicos de su asesora a empresas privadas para reclutar dinero para la cátedra de esta mujer. Hay un correo especialmente llamativo, que es de febrero del 2024, si no me equivoco, de esta Cristina Álvarez, a la que lleva los asuntos en Reales Seguros. Y el mensaje es básicamente, me dice Begoña que os traslade que le haría mucha ilusión que siguierais participando del patronato de su cátedra. Algunos mensajes son con una cuenta de Gmail, personal, privada, de acuerdo. Otros es con su cuenta oficial, vaya, de Moncloa, que van intercalados en cadenas de correos a menudo largas. Pero yo, no sé, a ver, ¿cómo decirlo? Una asesora de Moncloa que pagamos entre todos, incluso utilizando un correo Gmail suyo, si lo utiliza en horario laboral de Moncloa, que le pagamos todos, oye, pues si no es malversación se le parece muchísimo. Entonces yo creo que este asunto es el que tiene, junto con el del software, porque eso es una cuestión también, no puede, así como yo qué sé, cómo decirlo, el tráfico de influencias puede ser más subjetivo, pues bueno, hasta qué punto pudo influir que el marido estuviera por allí o que Begoña Gómez llamase al rector de la Complutense a Moncloa, se pudieron ver influenciados, eso es debatible. Puedes dar con según qué jueces que crean que no y jueces que crean que sí. Pero todo este tema del asesor y del software, creo que con los papeles por delante, si no es malversación o apropiación indebida, se le parece bastante. Jorge tiene toda la razón, pero son los impuestos de Al Capone. Porque yo creo que el dinero que se ha movido, el dinero que ha movido esta gente con hidrocarburos, con tal, con las maletas, con tal, debe ser cantidades ingentes. Con las mascarillas. La conversación además que tenían, que era Coldo con Ábalos, de que era $500,000 al mes o algo así. Es decir, el dinero es tremendo. Y lo que estamos hablando es peccata minuta comparado con eso. Pero es ahí donde van a estar finalmente agarrados. Yo creo que incluso ellos mismos dicen, pero esta tontería, si para lo menos importante que ellos han hecho, que una llamada para unas empresas y una cátedra de 2 duros, es por donde van a caer. Pero eso son los impuestos de Al Capone. Cayó por todo, no por los asesinatos, tal, cayó por evadir impuestos. Vamos a hablar ahora de Valencia, porque conocíamos en las últimas horas que una de las asociaciones de las víctimas por la Dana ha reclamado hasta 58 millones de euros por daños físicos, materiales, psicológicos, tanto al Gobierno como a la Generalitat Valenciana. María Vallejo, buenas tardes, tienes más detalles. Buenas tardes, Natalia. Pues sí, ha sido la Asociación Damnificados por la Dana la que ha anunciado en una rueda de prensa que van a reclamar a la Generalidad y al Gobierno una compensación por los daños ocasionados durante la riada de hace ahora un año.
y creo que vamos a dejar un mensaje bastante contundente a la Generalitat Valenciana y a la Confederación, es decir, al Gobierno de España, de que estas cosas no van a quedar en saco roto, que tengan en cuenta que cuando estas cosas pasen se tienen que tomar las cosas con seriedad. O sea, lo primero son las vidas humanas, evidentemente, pero después somos todos nosotros. Son 418 víctimas las afectadas por las riadas, que reclaman ahora 58 millones de euros tanto a la Generalidad como a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno, como compensación por daños físicos, morales y materiales. El colectivo denuncia que a esas más de 400 personas el agua le destrozó 107 viviendas, 12 empresas y 6 personas de sus familias fallecieron. Además, han asegurado que tanto la Generalidad Valenciana como el Ministerio para la Transición Ecológica tienen 6 meses para responder, ya sea asumiendo su responsabilidad o rechazándola. En caso de que no se pronuncien, podrían incurrir en lo que se llama el silencio negativo. María, muchas gracias. Sí, no, yo quería decir una cosa. Yo me parece muy bien que esta gente solicite esos millones y tal, pero lo que sí, que debería haber una responsabilidad patrimonial subsidiaria de los responsables, no sea que encima los españoles que no han hecho las obras necesarias, que no avisaron a tiempo y que todos hemos sufrido esto y que también para nosotros ha sido un shock, no solamente para los directamente implicados, pues resulta que al final tengamos nosotros que acabar pagando. Porque aquí parece ser que es gratis el dinero cuando tú estás en una administración. Esto es la diferencia entre jugar al póker con tu dinero o jugar al póker con botones y eso, que entonces te da igual y juegas de otra manera. Y para que aprenda debería haber una responsabilidad patrimonial subsidiaria por parte de Teresa Rivera, porque es la responsable de que no se hubieran hecho las obras en su momento. Por supuesto, también responsable de que no se dieran los avisos, porque la AMET y tal estaba bajo su responsabilidad. Y posteriormente, pues ahí desde Marlaska, que no hay que olvidar que al ser en varias comunidades autónomas, no solamente en Valencia, tiene una obligación legal el Ministerio del Interior de actuar. Hizo dejadez de esto. También, por supuesto, la ministra de Defensa. Es decir, ahí hay una responsabilidad subsidiaria importante. Y hay un tema que es decir, el tema material se debe a que no se han hecho las obras, pero las vidas sí se podrían haber evitado si se hubieran dado los avisos con antelación. Eso tiene que ver con el tema de los avisos. Y lo único que pasa es que basta ya de que se hagan mal las cosas y que encima tengamos que ser los ciudadanos que estamos maltratados por las administraciones los que encima de nuestro bolsillo acabemos pagando. Que pague esta gente y que patrimonialmente que tenga una responsabilidad. Porque cuando uno en una empresa, sucede que en una empresa, cuando uno tiene un autónomo o tal, tiene responsabilidades patrimoniales subsidiarias. Oye, pues que también lo tengan lo que son los cargos públicos. Que se busquen esas responsabilidades un año después, que parece que están obcecados con señalar únicamente a ese gobierno valenciano, pero lo cierto es, como bien decía Marcos, que hay que escalar más arriba y que hay que señalar directamente a los verdaderos culpables, a los responsables de esa Pero de dejación. Su bolsillo, que el tema es que las indemnizaciones las paguen de su patrimonio, no del dinero de los españoles. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria. Enseguida seguimos aquí dando caña. La artrosis, una enfermedad degenerativa que deteriora las articulaciones, se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta médica en España. Afecta ya a 7 millones de personas en nuestro país, especialmente a las mujeres y las personas mayores. Para que se hagan una idea, el 80% de la población adulta, unos 4 millones de personas, padecen artrosis en una o ambas manos y más de 2 en la rodilla. Aunque no tiene cura definitiva, los tratamientos actuales permiten aliviar el dolor, mejorar la movilidad y ralentizar su progresión. Tratamientos innovadores como los de Mejorando tu Vida, que utilizan ondas y energías electromagnéticas como luz infrarroja o radiofrecuencia para reducir sus síntomas. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Además nos traes unas soluciones que va a ayudar a mucha gente que sufre artrosis. Pues sí, porque cuando te dicen que tienes artrosis, lo que no hay que hacer es resignarse. Si es verdad que te dice, ya sabes que es una enfermedad que vas a tener ya toda tu vida, porque de momento no tiene cura, pero sí que hay tratamientos y sobre todo lo que buscamos en un tratamiento es que sea eficaz y que sea cómodo de hacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos que hacer muchas cosas para
para tratarnos, pues evidentemente acabamos no haciéndolas, ¿no? En este caso hablamos de unos guantes, que están solo ponerte unos guantes, darle unos botoncitos, y aquí trabajamos lo que es la artrosis de las manos, con ondas pulsantes, masaje, vibración y calor. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues que la mano la movamos mucho mejor, que no tengamos dolor y que ese día a día no sea pues un fastidio estar haciendo cosas y que te duela, ¿no? Luego también tenemos la rodilla, que en este caso trabajamos con ultravioleta e infrarrojo para que penetre dentro de esa articulación, irrigue mejor, disminuya la inflamación y no tengamos dolor. Caminemos, subamos escaleras sin problema ninguno. Son 10 minutos, también en casa, tranquilamente. Y luego tenemos cinturón para zona lumbar, dorsal, cervical y otro aparatito que es ya, pues bueno, que lo mío es la muñeca, que lo mío es el codo, que lo mío es el hombro, pues también tenemos solución. Así que con todos estos aparatos lo que vamos a hacer es que ese dolor de artrosis, esa articulación que te duele cuando mueves, pues no sea así. Pasemos un día mucho más agradable y además el tratamiento en sí es gozoso porque ese masaje, ese calorcito, esa vibración va muy bien. Además, muy cómodo y específico para cada zona. Claro, claro, de eso se trata, de que cada uno tiene artrosis en una zona. Por ejemplo, las manos, el problema que está también es que se van anquilosando, se giran los dedos, entonces, bueno, cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. Adolfo, ¿dónde podemos adquirirlos? Pues bueno, tenéis un teléfono, además, los espectadores del Todo Televisión, que ya sabéis que os queremos muchísimo, yo os quiero muchísimo porque además en mi programa pues me decís cosas muy bonitas, pues llamarnos al teléfono, porque vamos a hacer un buen precio. Os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, vamos a regalar el servicio de telemedicina, es decir, todo a favor para que no tengáis artrosis y no tengáis dolor. 900-730-122. Y ya que has nombrado Historia de nuestros médicos, adelántanos que vamos a poder ver mañana en el programa. Pues mira, mañana tenemos una doctora, que es la doctora Tamara García Jiménez, ella es maxilofacial del Hospital de la Princesa de Madrid y también es médico estético en cirugía, porque hay que tener en cuenta que cuando nos hagamos algo estético tenemos que ver que detrás esté un médico y si puede ser un cirujano, mejor, que tenga experiencia. Ahora están saliendo mucho intrusismo en este aspecto, ¿no? Y como las modas del TikTok, que sale uno que me ha operado fulano, que me ha operado mengano. Bueno, tengamos cuidado, veamos el programa para que nos lo explique ella muy bien. Mañana a las 9:30 de la noche, antes de Más se perdió en Cuba, y después al día siguiente, pues a la 1 y algo, cuando termina la misa que hacemos desde Yecla, desde Murcia, pues ahí también estaremos. Pues no nos lo perdemos mañana a las 9:30 de la noche, Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Hablamos ahora de centrales nucleares y del papel que van a tener en España. Hace apenas unos minutos la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, se pronunciaba al respecto de esto. Le preguntaban qué decisión van a tomar y su respuesta es clara. Primero tendrá que pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear. Lo que es importante es que ahora vamos a esa fase de cumplir con esa línea roja de seguridad en materia nuclear. Por lo tanto, yo creo que en este momento, con responsabilidad, el Gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada que salga del Consejo de Seguridad Nuclear. No es el momento de posicionarnos, sino de que sea el Consejo de Seguridad Nuclear. Y en ese momento, cuando tengamos ese informe, veremos qué es lo que dice. El culebrón de la central nuclear de Almaraz podría llegar al final. Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido al gobierno alargar la vida hasta dentro de 5 años. La decisión final la tomará el Consejo de Seguridad Nuclear y Moncloa y podría decidirse meses antes del cierre. Demasiado tarde para el complejo extremeño, llevándolo a lo práctico. Por ejemplo, el ciclo de suministro de combustible requiere más de un año de antelación para recibir uranio. El calendario es ajustado y ambas partes juegan sus cartas. En paralelo, tras una exigencia técnica de Red Eléctrica Española, empresas como Iberdrola, Endesa y EDP admiten ahora que las plantas nucleares no están preparadas para evitar sobrecargas en el sistema. Esta maniobra del órgano dependiente del gobierno y dirigido por una exministra de Zapatero llega en pleno cruce de acusaciones con las compañías del sector por el apagón de hace unos meses, mientras que la parte socialista del gobierno, forzada por Sumar, aboga por cerrar las nucleares. Almaraz debe cerrar en 2027. Un nuevo apagón nacional sobrevuela nuestro país, como admitió hace semanas Red Eléctrica. Un fenómeno que ya se ha notado en los últimos días en ciudades como Ourense, Cuenca y en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Mientras España está en contra de las centrales nucleares, el resto de Europa cada vez apuesta más por ella. No sé, sí, habláis los que sepáis de eso. Yo les escucharía si cuando hay un apagón alguien responde. Alguien explica y alguien paga. Porque ha habido muertos y muchas pérdidas económicas. Entonces yo le escucho a este señor, a esta señora ministro, tal, si responde, si es responsable. Pero no son responsables. Yo les escucharía
si nos dijeran, nuestro objetivo para dentro de 5 años es que la gente en España pague por la electricidad la mitad que hoy. Si me salen y dicen, oye, estamos trabajando para, primero, bajar los impuestos sobre la electricidad, para que los que pagan por la electricidad paguen la mitad dentro de 5 años. Estamos haciendo todo lo posible para que no haya apagones, obviamente, y respondemos del anterior, les explicamos por qué, y el que lo hizo mal a la puñetera calle, y además, en 5 años, la electricidad a la gente va a costar la mitad, con lo cual el país va a ser muchísimo más competitivo y la gente más sencilla va a poder llegar a final de mes con un poquito de margen. Y luego ya hablamos de las nucleares, porque yo no sé nada de nucleares, ni puedo posicionarme sobre si sí, si no, tal. Los alemanes ahora quieren nucleares, antes impidieron que nosotros también tuviéramos nucleares porque les pagaban los rusos, los franceses tienen 73 centrales pero van a construir 10 más, los americanos ahora van a apostar por nuclear, Milei tiene mini centrales nucleares que dice que se hacen en 3 años y que son cojonudos. O sea, aquí todo el mundo explica. La mayor parte opina sin saber nada, ni siquiera saben lo que es un átomo de uranio, no saben lo que es enriquecer el uranio, no saben la cantidad de... No saben nada, ni dónde van los residuos nucleares, nada, ¿vale? Pero sí, todo el mundo entiende y todo tal. Quiero electricidad más barata, la mitad de precio, ese es mi objetivo. Y si se apaga, lo siento muchacho, pero vas a responder tú y te vas a casa. Sí, sí, es muy divertido esto cuando dicen, bueno, vamos a pedir opinión al Consejo de Seguridad Nuclear. Yo me pregunto si le pidieron esa opinión para mantener abiertas las centrales nucleares de Cataluña o directamente fue que Junts y RC les digo, esto se hace, y entonces dicen, pues perfecto, se hace. Yo confío realmente más en las empresas privadas, como Naturgy, como Iberdrola, que tienen técnicos muy profesionales, que como ya vimos, que gente como Beatriz Corredor y tal, y esta otra gente. Pero señalar una cosa importante, porque esto tiene que ver con el gobierno de Extremadura, porque también una de las razones que está impidiendo modernizarse a las nucleares y tal es el impuesto autonómico a las nucleares. Y en Extremadura lo que podría hacer Guardiola, esta señora, es revisar eso, que es como tener una bota encima del cuello de la central de Almaraz. Mucho se queja de estas decisiones del Partido Socialista sobre la central de Almaraz. Digo, oiga, si usted quiere salvar los empleos de la central de Almaraz y no solamente que Ignacio Sánchez Galán haga una solicitud al Gobierno, facilite también en la parte autonómica que a usted le corresponde la supervivencia de la central nuclear de Almaraz. Pero Marcos, es que además, perdón, solo un segundito y os doy... Es que Naturgy o Iberdrola o cualquier compañía privada, si toma una decisión sobre una central nuclear, responden sus directivos. Si mañana hay una explosión, hay cualquier incidente grave o tal, como son compañías privadas, van a responder con sus cabecitas y sus patrimonios, las empresas y los directivos. Pero el gobierno no. El gobierno toma una decisión y hay un apagón y no responde ni Tarzán de los monos. Claro, hay un incidente nuclear porque han renovado las centrales, como muy bien dice Marcos, de Cataluña, sin contarnos nada, renuevan. Mañana hay un incidente en la central de Vandellós o en la de Ascó, tal, y no va a responder ni su madre. Es verdad. Sí, te has controlado, te has controlado, que estaba ya leyendo los labios yo. No, yo muy brevemente, que escuchen a Europa y así como se parapetan detrás de Europa para cometer según qué tropelías, y me estoy acordando pues de la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y tantas cosas en las que dijeron, no, esto viene por Europa o la zona de bajas emisiones, pues que les escuchen y que den marcha atrás a este asunto, porque... Una cosa, yo tampoco entiendo mucho de nucleares, pero hay dos cosas que sí que son incontrovertibles, y es que cerrar esa central nuclear supone el empobrecimiento de una región, que casualmente no es Cataluña, que supone una merma de un 5% de su PIB y un montón de despidos, eso para empezar. Y en segundo lugar ya nos traería pues, una factura más cara y el riesgo conocido de apagón, que eso es algo que ya es sabido también. 5.000 empleos directos eran... Claro.
lo que supondría el cierre de esa central nuclear. Y sobre el nuclear, aunque en este caso sobre armas nucleares, ha hablado Donald Trump en las últimas horas. Sandro Meco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a seguir en lo nuclear, pero con otros usos que no son tan alentadores, eso desde luego. Donald Trump se estaba dirigiendo el pasado jueves a esa reunión con Xi Jinping, con la que cerró su gira por Asia, cuando, momentos antes, lanzó el mensaje que están a punto de ver en su red social de Truth Social. Decía el presidente de los Estados Unidos que efectivamente Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país y que debido a que otros países están llevando a cabo programas de prueba, ha ordenado al Departamento de Guerra, para los que estén en casa el anterior Departamento de Defensa, que comience a hacer pruebas a armas nucleares de igual manera, un proceso que comenzaría inmediatamente. Bien, pues en ese vuelo de regreso a Estados Unidos, Donald Trump enfatizaba en el por qué es importante que se realicen estas pruebas. Tiene que ver con el resto de países. Parece que todos están haciendo pruebas nucleares. Nosotros tenemos más armas nucleares que cualquiera. No hacemos pruebas, las hemos detenido durante muchos años. Pero como el resto está haciendo pruebas, es apropiado que lo hagamos. Y con ese resto, Donald Trump se refería sobre todo a China y a Rusia. Y desde Rusia, en el Kremlin, pues han querido mostrar su negativa absoluta a lo que ha dicho Donald Trump. Estas eran las palabras de Dmitry Peskov, el secretario de prensa del Kremlin. Tiene audio, así que Rusia no ha realizado ninguna prueba nuclear y que si se referían a ese misil hipersónico del que se ha hablado durante toda esta semana, que en ninguno de los casos es un misil nuclear, sino simplemente pues un desarrollo de su defensa, como están haciendo todos y cada uno de los países. Bien, pues independientemente de lo que diga Rusia, independientemente de lo que diga Estados Unidos, desde la ONU han criticado esta medida por parte de Donald Trump. no sabemos. El secretario general ha estado diciendo durante bastante tiempo que hay riesgos nucleares alarmantemente altos y se deben evitar las acciones que puedan llevar a un fallo de cálculo o una escalada con consecuencias catastróficas. Por ello, desde el punto de vista del secretario general, las pruebas nucleares no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. Ya únicamente para cerrar, porque claro, hoy además en un día como Halloween, que se sirve del miedo, quizá hay mucha gente que está pensando que Donald Trump quiere volver a iniciar una guerra nuclear o algo parecido. En absoluto. El propio presidente de los Estados Unidos tiene un objetivo y es este. Me gustaría ver una desnuclearización. Creo que la desescalada sería algo tremendo, y es algo de lo que hemos estado hablando actualmente con Rusia. China sería añadida si podemos hacer algo. Es decir, que sí, que efectivamente el objetivo de Donald Trump no es otro que provocar que el resto de países pues, realicen una desescalada nuclear. Similar al tema de aranceles, es decir, él quiere que no haya aranceles, pero para conseguir que le retiren los aranceles que ponen otros países a Estados Unidos, dice, pues yo te pongo los mismos y 3 más, como en el MUS. Ahora, el tema, lo que dice Rusia de los misiles, de decir, no estamos probando misiles supersónicos, eso puede ser nuclear o no, porque el misil es un transportador, entonces depende luego posteriormente la cabeza que le coloques. Y un tema muy curioso es esa vuelta en Estados Unidos a defender, a hablar del Departamento de Guerra en vez del Departamento de Defensa, porque todo el Departamento de Defensa siempre ha sido un eufemismo. En la antigüedad en España el ministro era el ministro de Guerra. Y siempre ha sido el ministro de Guerra. Y al final luego, pues bueno, los países occidentales han escogido ese eufemismo de Ministerio de Defensa y tal, pues para quitarle un poquito esa connotación. Pero bueno, me parece muy bien el que se vuelvan a llamar a las cosas por su nombre, al pan pan, al vino vino y a Sánchez, perdón. Las pruebas nucleares, yo no soy partidario. O sea que en ese aspecto puedo coincidir con la posición de la ONU, aunque nunca coincido con la ONU. Pero coincido con que las pruebas nucleares en los últimos 20 años solo se ha hecho Corea del Norte. Creo que ha hecho 6 pruebas nucleares y la última fue en septiembre del 2017. Ya no se han hecho más pruebas con armas nucleares. Y a mí me parecía bien que no se hagan pruebas con armas nucleares. Afirmar que tú eres el que más armas nucleares tienes me parece una tontería, una simpleza absurda, porque en el momento en que ya haya países que tienen 10 cada uno, olvídate, porque hemos dejado de existir como civilización.
Entonces, yo soy más chulo, yo tengo más armas, yo tengo 500 ojivas y yo 1500. ¿De qué me está hablando? A ver si con 2 ojivas armas un lío que se ha terminado todo. No vengamos con tonterías. Rusia explicando que en realidad no tiene que tener misiles balísticos que recorran 8.000 o 25.000 kilómetros, porque lo que tiene es un submarino enfrente de las costas de Nueva York, que tiene un misil que simplemente tirándolo ahí mismo genera un tsunami que se carga en la ciudad de Nueva York. Lo explicaba el otro día el ministro ruso. Chicos, no nos toméis por tontos, aunque haya muchos. No va de eso, ni de cuántas tengo, ni cuántas voy a tener, ni cuántas tal. No hagáis más pruebas nucleares y empezar la desnuclearización del mundo, que es lo que hay que hacer y lo que se hizo durante algunos años con aquel tratado de no proliferación de armas estratégicas y de armas nucleares. Empezad por esa y luego ya vamos a mejorar un poquito más las cosas. Pero es que es un disparate. Yo creo que al final lo que cambia en todo esto es el tono. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marcos de que no sabemos realmente si en los misiles que ha lanzado Rusia, si en los misiles que ha lanzado China, si la cabeza es nuclear. No lo sabemos. Lo que cambia en todo esto es que Trump ha dicho directamente, no, es que vamos a probar armas nucleares de forma directa. A mí me recuerda mucho al caso de Venezuela. Es muy difícil que llegue un presidente de los Estados Unidos y diga de forma pública que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones presumiblemente confidenciales. Yo creo que al final es el tono, pues precisamente para lo que tú dices, Julio, para intentar buscar esa desescalada nuclear. ¿Que funciona, que no funciona? Pues no lo sé, pero desde luego la estrategia de Donald Trump desde 2016 ha sido esta. Ha sido, a mí no me vais a apretar, os voy a apretar yo. Faroles, lo que sea, pero claro, hay dos hechos. Es decir, ha habido más paz en el mundo desde que está la amenaza nuclear, porque eso ha impedido muchas guerras que se podrían haber declarado. Y la siguiente cuestión, aquí hay mucho farol. Y de hecho hay que recordar que la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética viene de un gran farol que hace Ronald Reagan con el tema del escudo. Sí, sí. Entonces, todo esto yo creo que hay que entenderlo cuando en el estilo Trump le dice, tengo todo esto y tal, y como creo que vosotros estáis haciendo pruebas o pruebas de misiles que pueden transportar cabezas nucleares, pues entonces voy a empezar yo, y eso es la primera andanada que él hace para sentar en una negociación. O sea, yo lo entiendo dentro de lo que es esa estrategia que tiene Trump, gustará o no, pero por el momento parece efectiva, porque si con el buenismo Trump hubiera dicho paz y amor y vamos a sentarnos para hacer de nuevo, suscribir un tratado de no proliferación de armas nucleares, los chinos y los rusos le dicen que tal. Entonces, la manera de sentar en la mesa o la manera de sacar el debate a nivel internacional, pues yo creo que es esta. Que nos gustará o no, pero a lo mejor lo mueve hacia adelante. Yo creo además que Trump lo que quiere es el Premio Nobel de la Paz, por lo cual cuando está diciendo estas cosas es precisamente para conseguir a lo mejor lo contrario. Pero bueno, es su estilo. A ver si pero bueno, es mi interpretación. Sí, a ver si es verdad. Y ya no solo de cara a los chinos y a los rusos. Se ha pasado un poco por alto, pero Donald Trump quería de alguna forma encajar en esta gira por Asia el encuentro con Kim Jong-un. Y para mí el problema está ahí, en los norcoreanos, porque según lo que nos cuenta Trump, sí que parece que los chinos y los rusos están dispuestos a realizar esa desescalada nuclear, pero los norcoreanos han dicho de forma pública que ellos no tienen ninguna intención de entregar sus armas nucleares porque para ellos es una cuestión de defensa nacional. Entonces creo que es ahí donde entra pues este farol, no farol de Trump, para ver ya no si los rusos o los chinos con los que se entiende más o menos ceden, sino para ver si efectivamente Kim Jong-un hace lo propio. Bueno, él sabrá lo que hace, pero yo creo que cuando un país tiene una potencia nuclear enorme, nadie le va a atacar nuclearmente. Van a ir por dentro, le van a generar o un atentado interno o una oposición interna o un lío. Y va a ser el propio país el que se quite ese personaje. Si tú mañana anuncias que tienes bombas nucleares, eres objetivo nuclear automáticamente. Si no las tienes... Y en este momento, ¿quiénes las tienen? Pues la India, Pakistán, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Estados Unidos. Y Irán afortunadamente no, pero porque han actuado. Sí. Pero es que ni Israel las tiene. Pues Sandro, muchísimas gracias, como siempre, por traernos todas esas noticias desde el otro lado del charco. Gracias. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Y nosotros, precisamente para este fin de semana, les tenemos una cita muy especial aquí en el Toro Televisión a partir de las 9 de la tarde el domingo, con un programa muy especial, el genocidio de los cristianos. Sin duda, uno de los genocidios más silenciosos, la mayor masacre que se está llevando a cabo en la historia y que, sin embargo, pues no se habla de ellas. Como les recuerdo, será este domingo a partir de las 9 de la noche, un programa dirigido
dirigido por Alba Vila y en el que se va a contar con testimonios y con información que a más de uno nos va a dejar con la boca abierta porque, como decíamos, es la mayor masacre de esta historia silenciosa. Los medios de comunicación no les están dando voz, nadie quiere hablar de ella. Pues aquí esa cita a partir de las muy importante el 9 de la noche y muy interesante para escuchar esas voces. Tan importante como el que va a presentar Marcos de Quinto la semana que viene, que ese es un tema gordísimo y fortísimo porque van a contar cosas que la gente ignora del Partido Socialista, que son muy importantes. Si vais a salir a comer o a cenar en la Nicolasa en Velázquez, en el Iyumbe en la Castellana, en el Montes de Galicia, en el Paseo en la Paseo de La Habana, en alguno de esos nos veremos a comer o a cenar este fin de semana. Pero a las 9 el domingo todos pegados a la televisión para ver el genocidio de los cristianos. Así hemos llegado al final del programa. Tienes razón, Marcos. Julio, Jorge, Marcos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes les veo el lunes, como siempre, a partir de las 12 del mediodía para seguir dando caña. Que pasen muy feliz fin de semana.